Entonces yo me acuerdo cuando yo le voy a decir a mi papá como, yo creo que yo voy a renunciar para dedicarme a esto. Y papá me dijo, pero, o sea, usted va a gastar 8 horas en vender cuelgagafas al día. La frase que más nos decían era, ¿y qué van a hacer cuando eso pase de moda? Llegamos de México a hacer el rebranding porque la gente sí pensaba que éramos los artesanos que tejían los colgagafas. O no, o sea, nosotros somos unos emprendedores que trabajamos con artesanos para que tejan los colgagafas, pero entonces la marca se está viendo como casera. Nosotros cuando llegamos a planeación del año 2021, Juan Pablo llegó con una vaina de apertura de tiendas, yo llegué con los nuevos productos que vamos a sacar y llega Santi sin nada, que es el más juicioso de los tres, como preparando las cosas. Llega y nos dice, vea, yo solamente quiero hacer algo este año, es abrir TikTok. Y eso fue una pelea, o sea, se fue la planeación a la mierda. Pues esa vaina empezó a funcionar, la gente se empezó a enganchar con Sahoo y entonces nos veían como los TikTokers también, pero además teníamos una marca de gafas. Y ahí fue cuando llegó el problema, la gente nos ve más como TikTokers que empresarios. Si ustedes pudieran señalar 3 cosas en las que ustedes fueron excelentes dominando TikTok, ¿cuáles son? Hubo un momento en el que yo creo que tuvimos que tomar una Y importante y fue decidir si éramos una marca de productos de plástico reciclado o una marca de gafas. Vale huevo si vendemos cuelgagafas o productos para COVID. Hay algo más poderoso que eso y es la marca que tenemos. ¿Sacrificar la amistad o sacrificar Sahoo? Sahoo es una marca colombiana que nació para ponerle humor, sostenibilidad y creatividad a una categoría muy tradicional, la óptica. Empezaron haciendo cuelgagafas irreverentes y hoy son la marca colombiana de gafas que está revolucionando la categoría en la región. Actualmente están en Colombia, Venezuela y Costa Rica y su historia apenas comienza. En este episodio nos unimos con Sahoo para hacerles un regalo. Vamos a obsequiar gafas Sahoo a 5 personas que le den like a este episodio y dejen en los comentarios la respuesta a una pregunta que les haremos más adelante en el episodio. Juanpa, Juanma, Santi, es un placer estar aquí por fin. Es un placer tenerlos en Instinto. Esta es su casa, desde que llegaron ha sido una muy buena vibra. Y siempre empezamos con algo de contexto. Y ese contexto con ustedes es un poco más complicado porque al principio siempre pregunto quién es tal persona y qué es su empresa o su proyecto o su especialidad. Con ustedes me toca preguntarle a los 3 algo existencial. Así que cuéntenme quién es Juanpa, quién es Santi y quién es Juanma y qué es Sahoo. Bueno, de una. Me tocó echarme a mí al agua primero. Yo diría que soy un joven de 30 años, todavía me considero joven, y me encanta como disfrutar la vida y aventurarme a hacer cosas distintas. Creo que me gusta mucho explorar la curiosidad, y dentro de esas una de las que más me apasiona, yo diría que es el emprendimiento, y Sahoo es mi emprendimiento y es una marca que se dedica a hacer la vida más fácil a las personas y al planeta, que también es muy importante. Bueno, pues si Juanpa dijo que tenía 30, pues yo también tengo 30. Sí, Tengo 31, marica, claro. O sea, redondeando. redondeamos y uno redondea por hasta los 34 porque ahí pasa a punto 5. Bueno, yo soy Santiago, yo soy gerente de mercadeo en Sahoo. Soy un apasionado de la creatividad, de la publicidad, como más personal en lo que me gusta hacer. Me encanta el cine, me encanta el teatro, la cocina. Em, Creo que eso es lo que me gusta. Veo mucho deporte también, me gusta verlo sobre todo, más que hacerlo. Algo hago, pero poco. Y ya, eso soy yo. Bueno, yo soy Juan Manuel, yo también tengo 30 años. ¿Está redondeando o no está redondeando? Yo también estoy redondeando. Soy el que más está redondeando, de hecho. Soy el gerente de operaciones en Sahoo. Digamos que yo creo que pues, de las cosas que me caracterizan es que creo que soy un muy buen trabajador en equipo. Y lo segundo es que me gusta mucho, o pues soy un apasionado, como diría Juanpa, de llevar como una idea como a una realidad, como qué se necesita y qué puntos toca anclar para hacer algo real. Siento que eso es como mi especialidad, como se diría. Em, Soy muy deportista y me encanta ver los deportes, pero mucho y ya. Cuando estábamos planeando esto, quisimos dividirlo en diferentes etapas como para explorar las diferentes lecciones que ustedes habían tenido a lo largo del tiempo. Y la primera etapa que tuvo Sahoo le llamaron el chiste y la curiosidad. Todo comenzó con 200.000 pesos y una caja de zapatos, así que cuéntenme un poco de cómo fue esa creación de Sahoo en ese momento inicial donde simplemente era un chiste. Estábamos en la universidad, como en 7º semestre, y en esa época tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio universitario en Europa.
y estaban muy de moda los cuelgagafas, cosa que en Colombia no pasaba. Y decidimos llevarnos un cuelgagafas para joder la vida, pues para tenerlo como por gusto, pero no pensando en ningún negocio ni nada. Solo que en esa época sí teníamos una curiosidad distinta a hacer cosas diferentes, desde cualquier negocio, algo que generara algún ingreso extra como para, no sé, salir en la universidad o hacer cualquier cosa. Y, Y jugar a emprender. y jugar a emprender, literal. Si era como, venga, ¿será que esto se puede hacer? Entonces probemos, intentemos, y cómo se hace, y no debe ser tan difícil. Y había mucha curiosidad. Y cuando usábamos esos cuelgagafas en la universidad, pues resulta y pasa que era la vaina más fea de toda la universidad. O sea, todo el mundo decía, oiga, esa vaina solo lo usan las abuelas, eso está horrible. Nada que ver, pero pasó en una clase que a un tipo realmente le gustó mucho y, y cuando nos dimos cuenta de eso, nos miramos y dijimos, venga, ahí hay una oportunidad, nosotros lo vendemos, lo traemos la próxima semana. Y ahí fue cuando nos pusimos en la tarea de ver cómo conseguíamos el producto, hacer un MVP, crear un logo en 2 días, hacer algo muy rápido y salir al mercado. Pero no era porque nos apasionaban los cuelgafas ni nada, simplemente era como por hacerlo. Y pasó, y ese fue el chiste. En vez de vender brownies o sándwiches, vendíamos cuelgagafas. Así es la historia inicial. Quiero hablar un poco de una palabra que dijeron ahorita y es curiosidad, porque a mí me pasa que yo creo que la chispa detrás de todo siempre tiene que ser la curiosidad, pero también creo que es la característica más infravalorada cuando hablamos de los emprendedores exitosos. O sea, yo creo que cuando hablamos de gente que ha construido empresas, hablamos de innovación, hablamos de trabajo en equipo, pero nos falta, yo creo que es la raíz de todo y es la curiosidad. Quiero preguntarle a los tres de ese reto que ustedes estaban atacando con estos cuelgagafas, porque al principio era un chiste, pero ¿qué les generó esa curiosidad? ¿Por qué quisieron seguir desarrollando ese reto y qué fue lo que como que los motivó y les estimuló tanto el conocimiento que quisieron seguir ahondando en ese reto? Yo creo que el mío era, o sea, yo trabajaba en Philip Morris y hice la práctica y patrocinamos una feria de estas de emprendimiento ahí en el Parque La 93 y yo vi una marca que vendía medias. Y dije como, "Ush, qué locura esta gente, la cantidad de medias que vende", y como que había una marca cool detrás y como que le metían. Y yo creo que yo dije, pues me encantaría como explorar cómo logramos crear alguna marca o algún producto que logremos llegar a estas ferias para entender cómo es ese voleo de vender un día, cómo es crear una marca. Entonces yo creo que mi curiosidad iba un poquito atada como a lograr tener un producto para como para tantearme en esas ferias, que después lo logramos, pero que tomó su tiempo. Yo siento que era como desde muy pequeño siempre había sido como algo que yo había querido hacer, como tener como una marca propia o algo. Y yo me acuerdo que uno jugaba como, no sé, los Sims o su Tycoon o algo así. Uno solamente quería crecer y ver qué más cosa podía ser más grande. Y cuando empezamos con los cuelgagafas fue, bueno, nuestro tamaño de mercado es toda la gente que tenga gafas. Entonces era cómo nos inventamos estrategias para que cada gafa que existiera en la calle tuviera un cordón más. Entonces tocaba cambiar los modelos, los estilos, las vainas. Entonces básicamente fue como un reto literalmente producto de un chiste y era como listo, ¿cómo lo hacemos realidad? Y esa era como la curiosidad, era como, si yo hago esto, ¿será que más gente lo coge o no? ¿Más gente lo compra o no? Entonces movíamos cosas y era el chiste que era nuestro MBA. A mí me parece muy curioso como los emprendedores tienen esta forma de tomar retos muy grandes y partirlos o dividirlos en temas más sencillos y es casi que intuitivo, uno no se da cuenta. Y ahorita dijeron que ustedes estaban jugando a emprender. ¿Cómo era ese juego? ¿Cómo fueron dividiendo ese reto en diferentes retos más pequeños para poder escalar hasta el punto que ustedes dijeran, bueno, Sajú, es una realidad y queremos seguir ahondando en este reto? Yo diría que uno muy claro era como la marca, o sea, como crear la marca y el Instagram. Ese era como el Sí. paso uno, y ahí uno ya sentía que era empezar el juego, era como repartir las fichas y set up the game. Entonces abrimos la marca en Instagram y uno ahí ya decía, esto es una marca, ya es real, ya alguien me pregunta, ¿qué? ¿Y usted tiene algún proyecto? Sí, acá tengo, y tengo cómo presentarlo. Creo que el siguiente nivel sería como lograr crear como un canal un poquito más estable de distribución. Entonces yo creo que uno importante fue cuando hicimos la página web. La página Ahí web ya era es como, mierda, todos los días alguien compra un cuelgagafas por lo menos. O se mete a la O página. se mete, o hay alguien que chismosea. Pero sí, había días que al principio lográbamos un cuelgagafas, que eran 20.000 pesos. Pero alguien había ese día comprado 20.000 pesos por inercia. Ya estaba empezando a pasar algo. Creo que un siguiente nivel podría ser las ferias. Y yo diría que
el jueguito del emprendimiento va hasta las ferias. Ya después empieza a ser más serio porque usted ya empieza a meterle costos fijos mucho más reales. O sea, como que Empleados, ya las se come el muñeco. sí, ya las ferias todavía le permitía como seguir jugando, porque usted en cualquier momento lo podía pagar y no era grave. O sea, como que usted decía, ay, marica, nos mamamos, cerremos lo de las cuelgagafas y pues no iba a la siguiente feria y ya estaba. Y seguro tenía una plata que se repartía. Yo siento que ya el siguiente paso es cuando ya cerrarlo es un mierdero. Sí, arriesgarse a no depender de las ferias, porque en esa época le llamábamos los feria dependientes. ¿Se Sí, acuerdan? feria dependiente. ¿Cuándo vamos a dejar? Porque entonces diciembre y julio era como la prima literal y eran las ferias. Entonces era ver pues cuándo uno iba a poder seguir emprendiendo sin las ferias. ¿Qué pasaba? Y llegábamos muy apretados de plata a las ferias. Era como, donde cancelen esa feria, nos jodemos. Y pasó. Y pasó. Y después era como, si nos iba bien en la feria, era, ok, nos fue bien, recogimos una plata, ¿qué vamos a hacer? Esa como que nos desbloqueaba qué nuevas innovaciones, qué colecciones vamos a lanzar, o sea, qué podemos hacer porque nos tenemos un flujito de caja de sobra para invertir. Yo creo que siempre hay como esa chispa viva de, ¿será que esto se vuelve realidad? Como que se vuelve una empresa o no, o simplemente es como el negocito. Y yo creo que nosotros esa chispa estuvo prendida, o sea, como que íbamos de a poquitos, pero siempre estuvo prendida. Yo me acuerdo que un día, o sea, de conversaciones de tener como cuándo será el día que vendamos tanto al mes o tanto al día. Y como que nos fue llevando, pero sí eran momentos muy esporádicos que uno le pegaba, pero desde que uno crea que esa vaina puede ser algo grande, yo creo que uno se empieza a comer el cuento y empieza a tomar decisiones como de invertir y no nos fue del putas en la feria, camine pues a... A mí, ¿saben qué me gusta? Yo siento que al principio la ignorancia es un superpoder. No saber cosas hace que logres sacar adelante el proyecto. En esos momentos iniciales, cuando ustedes decían, muy bacano tener una marca, muy cool construir algo desde cero, ¿qué cosas no sabían que les ayudaron a crear Sahu y llevarlo hasta el punto donde ya pudieran decir, tengo una marca? ¿Qué cosas no sabíamos? No, todo. O sea, No sabíamos nada. nosotros somos administradores, entonces digamos que desde el lado de la estrategia y como El Excel. el Excel, la parte numérica como simple, la manejamos, entonces pues uno iba haciendo cosas básicas sobre eso, pero hay como un mundo paralelo muy grande y es la creación de marca visual y también la creación del producto, que eso se aleja de nuestras carreras. Entonces hay un mundo de crecimiento gigante que fuimos aprendiendo literalmente con miles de tropiezos y de entender la importancia de las tres partes, ¿no? Los números, lo visual y el producto, cómo uno hace que las tres funcionen bien, y pues es importante. Hablemos de la creación del producto, porque ustedes trajeron unos cuelgagafas y empezaron a desarrollar su producto. Y cuando estábamos en llamada hablábamos de la importancia de un MVP. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta mucho las marcas que tienen un estilo muy diferente. Y yo siento que Sahu es una de estas marcas, como que hacer las cosas al estilo Sahu, yo creo que es diferente. No sería como algo aburrido, tradicional. De acuerdo. Este MVP o estos primeros productos, ¿cómo fueron creados al estilo Sahu? ¿Qué fueron aprendiendo acerca de crear productos a medida que iban avanzando en este camino de emprendimiento? Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el primer cuelgagafas, era muy parecido a todo lo que uno conseguía como... De hecho, una feria muy importante nos dijo como, no, esos productos de China y acá solamente es producto colombiano, acá no pueden volver. Y nos tocó mostrar como todo lo que hacíamos porque nosotros lo que hicimos fue no queremos hacerlo normal y nos poníamos a desarrollar como unas cosas que yo creo que nadie está botándole corriente a eso. Por ejemplo, el segurito con el que se agarraban los cuelgagafas era un segurito que lo desarrollamos nosotros, que fue la mayor inversión en ese tiempo de la marca, y era un miquito que se asomaba por acá en las gafas. O sea, incluso es marca registrada. Es O sea, marca registrada, Así el nos Monkey Grip. obsesionamos. Era el Monkey Grip y esa mierda nos va a hacer millonarios. Hay que registrarlo. Y no sabíamos si eso iba a ser una locura para la gente, pero nosotros le dimos tanta candela a esa noticia como que tenemos esta vaina, no se la va a dañar, no sé... Y eso fue, y entonces yo creo que nosotros lo que hacíamos era como cómo cogemos, no nos reinventamos la rueda, sino cómo la hacemos un poco a nuestro estilo y cómo le ponemos como ese chispa y lo comunicamos de una forma también sexy, que yo creo que eso es como una parte fundamental también de Sahu, que es mostrar como una cosa, como con la pasión y como con el sentimiento que nosotros le metemos a eso. Entonces es como tengo un producto que pues no lo va a llevar a la luna, pero es un producto que si usted se come el cuento como yo, es una putería de producto y es muy bacano. Entonces yo creo que eso es como lo que hemos venido haciendo. Hay un tema y es que, a ver, yo soy apasionado, yo soy un apasionado de la marca como tal desde la comunicación. Y hay muchas marcas que le pasa que se vuelven muy buenas en comunicación, pero dejan a un lado el producto. Y hay otras que son los mejores en producto, pero son malos en comunicación.
Entonces siempre ha sido un balance en Sahú de cómo conectamos muy bien con el público, cómo la gente quiere y siente a Sahú como un estilo de vida, pero al mismo tiempo cómo no olvidamos que el día que no estemos nosotros, que el día que no tengamos una red social para comunicar, el producto viva por sí solo. Y si alguien lo ve en la calle y no entienda quiénes somos nosotros, lo coja y diga, puta, qué chimba de gafas. Entonces, eso ha sido como como ese vaivén de trabajarle a las dos y eso ha sido un proceso pues bien importante en Sahú. Vea, de hecho, yo me acuerdo que era muy difícil ponerlo en palabras hasta que un día lo escuché en un podcast que no es igual de bueno o distinto, pero igual lo escuché en un podcast de esos. Y el man decía que no existen productos de bajo interés, sino marcas que tienen bajo interés en sus productos. Usted antes cuando compraba un cuelgagafas era la señora que se agachaba debajo de un mostrador y sacaba como un cordón de zapato y se lo entregaba así sin empaque y sin nada. Entonces son marcas que tienen bajo interés en su producto y como uno con una marca, con un producto que aparentemente no, pues no tiene ningún valor, usted lo resignifica a través de su marca. Entonces nosotros como que, cuando yo entendí eso, como que yo sentí que nosotros estábamos haciendo eso con nuestro producto. O sea, cómo usted le da un valor a algo, no sé, la sección de jabones que usted va y todos son iguales, ¿sí me entiende? Sí, es más a la categoría. Entonces, no a la tanto a la categoría, marca, sino exacto. que es resignificar categorías. Exacto. Entonces, ¿cómo usted le da valor a eso? Y si pudieran ustedes sintetizar cómo hacer una categoría sexy o cómo lograron que esos cuelgagafas fueran algo interesante para las personas, ¿qué fue lo que hicieron bien? Yo creo que son muchos. Sí, son demasiadas vainas. Pero la marca era cool. O sea, creo que había un buen Sí. branding detrás. Sí. Que hoy en día es mejor, pero pues para arrancar funcionaba. Mm. Creo que había una historia cool y yo creo que eso siempre ha funcionado. Y era que la gente nos decía, pero ¿por qué venden cuelgagafas? Entonces, la historia era la del mico. Entonces era, no, es que el mico, que se llama Sahú en la región pacífica de Colombia, se cuelga de su cola de las ramas y le quedan las manos libres para hacer lo que necesite. Entonces nosotros te vendemos no cuelgagafas, sino colas de mono y estas te las cuelgas, te quedan tus gafas colgadas y te quedan las manos igual que al mono, libres para hacer lo que necesites. Y eso sacaba una sonrisita. Era como, ah, chimba. Y ahí yo siento que eso también ayudaba, Sí. que la marca fuera cool, Sí. que tuviera un empaque pensado, pues distintas colecciones. Yo creo que también lo logramos posicionar dentro de un círculo aspiracional, que la gente como que lograba validar que ya no era el producto de la abuelita, sino como, no sé, este man que es una chimba que me parece cool, su estilo lo está usando. Ok, eso es distinto. No sé si Sí, se ocurren hoy, más. hoy por ejemplo, antes, a ver, el branding es muy importante, pero hoy en día hay menos barreras para tener un buen branding. Mm. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros emprendimos, llegar a un logo espectacular y llegar a un stand increíble era un proceso de años de cómo yo hago para tener la mejor tipografía, cómo para tener la mejor paleta de color, que mi producto se vea divino, que mi packaging sea espectacular. Eso era como una construcción de poner ladrillo y después ir como... y uno veía las marcas como que ya habían llegado ahí y uno decía, algún día voy a llegar ahí. Hoy en día, ChatGPT, créame una marca, tú dos huevonadas y pues es muy fácil llegar. Hay muchas veces que uno llega y uno dice, ¿esta marca cuándo se creó? No, ayer. Antes uno veía una marca divina visualmente y era de años de construcción. Entonces, a lo que voy es que el branding, más allá de que sea lindo, tiene que ser consecuente con el 360 de la marca, con las personas que están de atrás, que están desde atrás, con el producto, con las tiendas, con la forma de comunicación, y ahí es cuando el branding se vuelve otra vez importante. Santi, pero ¿no crees que en este momento, yo creo que la inteligencia artificial ha facilitado muchas cosas, pero yo creo que también arriesga un poco perder un poco profundidad? Total. Entonces vos decís, es más fácil hoy tener un buen branding, pero el branding no es la identidad visual. ¿No crees que en esa facilidad para crear buenas marcas, las que más se van a distinguir son las marcas como Sahú, que detrás de eso tienen una grandísima historia? Total. Precisamente por eso, el branding dejó de ser 90% visual, sino que hoy en día el branding se está volviendo como más sustancia que otra cosa, y la sustancia tiene que ser coherente con lo que hay detrás de lo visual. Ahí es cuando las marcas salen a relucir. Y la sustancia, a ver si estoy de acuerdo, se construye con calle y tiempo, o sea, Exacto. como poniéndolo rodando. Exacto, no con una foto linda ni con una tipografía linda. Antes era jodido llegar a una foto linda y una tipografía linda, hoy en día no tanto. ¿Y cómo fue el proceso de descubrimiento de lo que sí querían que fuera Sahú y lo que no fuera Sahú? En ese proceso de ir a la calle. Todavía de empezar seguimos a en identi- esas. Exacto. No se acaba, no Eso- se acaba. Es un tema, pero eso es lo bonito. Sí. Mientras que no se acabe, uno va a seguir con la misma curiosidad de seguir buscando acuerdo. hacia dónde van. Exacto. Pero en esa etapa inicial,
¿Cómo iban identificando qué sí hacía parte de lo que querían que fuera Sahú y qué no? ¿Era más estómago, algo era más estratégico y más racional? ¿Cómo fue ese proceso de ir construyendo la esencia y esa sustancia de la que ustedes hablan? Duramos, la segunda etapa, ¿cuál es que es? ¿Hasta dónde va? Saltar al vacío. Saltar al vacío, no. Las primeras 2 etapas fue únicamente cuelga gafas. Sí. Y yo creo que eso nos ayudó, o sea, yo creo que nos dio foco en el momento en el que necesitábamos tener foco. Y si hoy en día lo pensamos en retrospectiva, tampoco es que nos hayamos ampliado mucho. O sea, No. es un poquito una integración vertical a la categoría. En algún momento exploramos con ropa. Yo estoy hablando muy desde producto, pero pues el producto finalmente es lo que nosotros vendemos y lo que termina siendo Sahú. Pero fuimos, o sea, era muy tentador porque entonces uno iba a las ferias y decía, estos manes de cinturones la están reventando. Y nosotros podríamos hacer un cinturón, una chimba con esas telas de Sahú. Sí. O las cachuchas. No, y vea, o... vea que cuando nosotros estábamos en ese momento que era como ese estómago como de entender qué hacer, muchas veces la guía también eran las marcas referentes. Entonces, no sé, veíamos Havainas, no sé si diga así, los de las chanclas brasileras, decíamos, marica, esos manes lograron hacer lo que han logrado a punta de chanclas y ya, y es su único producto. Y después veíamos Pura Vida Bracelets, que es como una marca de brazaletes gringa, y el ticket promedio era como $8. Venían 3 y estaban en todas partes y solamente venían brazaletes y habían, creo que era una marca gringa que había nacido en Costa Rica y era una vaina que era descontrolada y usted iba a cualquier tienda de surf en Estados Unidos y las encontraba y solo vendían eso. Y entonces como que veíamos casos, ejemplos, decir, marica, nosotros podemos conquistar el mundo a punta de cuelga gafas. Entonces ahí había como una, pues al menos una inspiración. Tiene algo mucho que ver también que nosotros éramos los vendedores en todas las ferias. Entonces nosotros en días de feria, me encantaría hacer ese cálculo porque yo creo que son muchísimos días. Entonces éramos nosotros los que recibíamos el feedback de frente con la gente. Entonces usted le vendía y a los 6 meses volvía al mismo cliente y le decía, vea, me pasó esto, esto y esto, o me gustó esto, o no me gustó esto. Y nosotros éramos súper como obsesionados por qué pensaba la gente y qué decía la gente de eso. Entonces, que nosotros hayamos sido como el que ponía la cara siempre, yo creo que sirvió mucho como para entender también qué queríamos mejorar, qué queríamos hacer distinto, cómo queríamos evolucionar. Yo creo que hay opiniones y consejos que te da la gente que para las personas son muy sencillos, pero para uno son tremendamente transformadores. En ese momento donde ustedes estaban en la feria analizando qué estaban haciendo bien, qué estaban haciendo mal y hacia dónde iba Sahú, ¿cuáles fueron esos momentos donde alguien les dio un consejo que para alguien puede ser sencillo, pero para ustedes cambió cómo veían la marca? Yo tengo uno que no era consejo, sino era el que más nos decían y era como, bueno, ay, muy linda la marca, pero ustedes, ¿qué van a hacer después? O sea, Sí. como, ¿qué viene para Sahú? Pero la gente lo hacía como Como políticamente queridos, correcto. sí. Pero era como, ¿y después qué van a vender? Camisetas, me imagino, o sombreros, o tenis. Y uno era como, no, esto, o sea, vamos a vender cuelgagafas y esto es lo que nos gusta. Ah, pero miren más cosas, ¿no? O sea, la Sí. marca es muy chévere y ustedes 3 son muy chéveres, pero entonces como que era el consejo de tanto la familia como los otros medio, no sé, emprendedores o gente que estaba alrededor, que le veía potencial a Sahú, pero pues no veía que eso fuera a funcionar a punta de cuelgagafas. Eso me acuerdo que era O sea, la una vaina que frase nos daban mucho, ¿no? la frase que más nos decían era, ¿y qué van a hacer cuando eso pase de moda? Ah, sí. Ah, O sí. sea, ¿ustedes qué van a hacer? Si se quedan ahí, muere. O sea, todo el mundo nos decía eso. Y pues, o sea, todavía damos la pelea. ¿Y ustedes creen que las marcas se deberían preocupar por lo que pase de moda o deberían crear modas para que para que puedan seguir vigentes en el mercado? Para mí, o sea, yo creo que nosotros, mientras ese era nuestro producto insignia, logramos mantener la moda. Y usted se reinventa y hace y hace y hace. Y nosotros lo logramos mantener, pero sí o sea, la masa sí va muy de a la par con lo que está la moda. O sea, con lo que tenga la mayoría de la gente. O sea, mi sueño es no depender de la moda ni de un lado ni del otro. O sea, las marcas más grandes son las que no son Las que crean indiferentes tendencias. a la moda. Las que imponen la moda. Exacto. Exacto. Y pues al final termina siendo no un pico, sino algo un poco más estable. Entonces, eso es lo que yo sueño al menos. No vivimos la vida como es, sino como la interpretamos. Vemos la vida a través de unos lentes que hemos ido creando con nuestras experiencias, pero a veces esos lentes distorsionan nuestra realidad y nos hacen mucho daño. Por eso quisimos unirnos con Celia, la startup de salud mental que conecta a usuarios con su especialista de salud mental ideal, creando espacios digitales y de comunidad seguros y confiables, ayudándote a reformular tus lentes para que vivas una vida más tranquila,
Como ustedes saben, para Dani y para mí es súper importante la salud mental. Por eso, en la descripción les dejamos un enlace para que puedan acceder a su primera cita con Celia con un 30% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio de Sajú. Vamos desarrollando un poco más la historia. Vamos por la segunda etapa. Entonces pasemos a saltar al vacío. Siempre hay un momento donde uno dice, bueno, ¿para dónde vamos? Y hay que tomar decisiones difíciles. ¿Qué decisiones o qué momento llegó para Sajú en el que ustedes tuvieron que tomar la decisión de, bueno, vamos en serio y esto es una empresa y no simplemente un chiste como empezó la marca? Yo creo que era como lograr un hito en ventas. O sea, Sí. Pero yo- empiece usted. Cuente o su sea, versión usted porque es que yo la me suya es acuerdo en el independiente. Parque 93 hablando con Juanmi diciendo, o sea, yo creo que sí, con lo que está haciendo la página web y todo, si nos organizamos, yo creo que es posible que vendamos 10 millones de pesos al mes. Y eso era como, y era, no, marica, estamos exagerando. Estamos tapados. No, o sea, tampoco 10 millones, pero sí, yo creo que si la rompemos, lo logramos. Y yo creo que ahí medio que empezamos a hablar, es que si vendemos 10 millones, ya podríamos empezar a tener un flujito de caja y no depender, o sea, no depender necesariamente de las ferias y que alguno de nosotros pueda renunciar para que empiecen a pasar más cosas. Era como, ¿cómo logramos darle más tiempo a esto que está funcionando? Había poco riesgo, o sea, riesgo mesurado porque estábamos en prácticas. Sí, éramos demasiado afortunados que vivíamos con nuestros papás, con todas las comodidades. Entonces, era un riesgo que pues era muy fácil de tomar porque era, pues sí, o sea, voy a renunciar a un trabajo, voy a apostarle a esto y yo me acuerdo que nos pusimos la meta de unos meses. Eran yo creo que 6 meses o 12 Nosotros meses. teníamos que cerrar como ese año en 400 millones de pesos para que renunciáramos los dos. Y esa meta llegó en noviembre. Y ya pues en noviembre ya nadie está, ya todos estamos trabajando ahí. Pero sí fue una decisión difícil porque, digamos, la familia de Juanpa era toda muy emprendedora. Mi papá duró 40 años en la misma empresa. Entonces yo me acuerdo cuando yo le voy a decir a mi papá como, yo creo que yo voy a renunciar para dedicarme a esto. Y mi papá me dijo, pero ¿a qué? O sea, ¿usted va a gastar 8 horas en vender cuelgagafas al día? ¿Usted es capaz de ocupar 8 horas diarias de su semana en eso? Y yo, juepucha, pues, o sea, lo cuestionan a uno. Y preciso esa misma semana que uno habla con el papá, uno habla con un amigo y le dice que va a renunciar, el man le dice a vender cuelgagafas. Entonces sí daba un poquito de miedo, pero ya o sea, nos pusimos como unas metas como para bajarle un poquito esa incertidumbre y saber qué podíamos hacer después. Y así fue que tomamos la decisión. Sí, yo lo que creo es que en ese momento, o sea, uno hoy se devuelve y mira y uno dice, era muy fácil Sí. renunciar porque ganábamos el mínimo y vivíamos con nuestros papás, pero uno cuando se devuelven los problemas es más fácil verlos que cuando uno está, porque para nosotros ese salario era el todo y uno solo se compara con los amigos que están en las multinacionales y en las mejores empresas y ganaban 2 o 3 veces más que uno, entonces uno pues sentía que la estaba embarrando 100%. Entonces Y creo que, además, yo también veía como un riesgo, como medio reputacional, como que usted se podía medio cagar su carrera. claro, Claro, cuando usted uno se- se da cuenta que en verdad nada que ver, o sea, ese es el momento para arriesgarse. Y a mí me pasaba lo mismo que Juanma, que, pues, o sea, mis papás son muy tradicionales, médicos, o sea, una vaina que uno dice, oye, le pagué una carrera de administración chino huevón. O sea, ¿cómo usted va a irse a vender cuelgagafas? O sea, no tiene huevo. Entonces, era como una cosa de decir, ya, toca arriesgarse y toca hacerlo. Y ahí es cuando fueron las metas de las que estamos hablando y ahí es cuando ya decidimos esta vaina es y nos vamos a arriesgar. Entonces lo que pasa en resumen es, ponemos las metas, logramos renunciar, porque era como en cascada. Sí. Entonces era, pues no vamos a ser tan brutos de vendiendo 10 millones, después renunciar los 3 para pagar los 3 salarios mínimos, pues ahí no queda nada, ahí perdemos plata y nunca ha estado la opción de conseguir inversión. Yo creo que en esa época nunca se nos había ocurrido. Y era como, pues da para uno. Entonces renunciaba a uno y ahí empezaba a crecer y era listo, ya estamos vendiendo 20, estoy inventando, pero da para 2. Y llegamos a que daba para los 3 con el mínimo. Podíamos estar los 3 y ahí el gran reto era como, listo, ya estamos acá, no estamos ganando un culo, pero tenemos un proyecto Sí. y el sueño es cómo logramos crecer este proyecto, que en ese momento eran solo cuelgagafas, para que literalmente montemos una empresa, una chimba de cuelgagafas y seamos el referente del mundo en hacer cuelgagafas. Y cuando la gente compre cuelgagafas sea como jabainas y digan como es que esos son unos colombianos, unos putas que logran vender cuelgagafas en todo el mundo. Pero ahí es cuando también uno, el tiempo pasa demasiado rápido, como, o sea, entre más chiquito es uno, más cosas pasan en menos tiempo. Y entonces ahí dijimos, no, pues tenemos que conquistar México. Claro, entonces ahí son las Huevonamente, historias internacionales. Y ahí es cuando No, ahí viene... ya jugados ya era todo por el todo, hijo de madre. Tengo varias preguntas. Porque quiero ponerme en los zapatos de una persona que en este momento está pasando por el momento que ustedes pasaron.
y por el momento que yo pasé y el que todos pasan, y es cuando todo el mundo piensa que uno es un idiota por lanzarse a hacer un proyecto que es muy arriesgado y uno tiene un colchón de seguridad o está cómodo. Sí. A mí me pasó que en el momento que decidí arriesgarme, no con Instinto, sino con la agencia de marketing digital, yo ya venía preparando a mis papás y ya hice varias brutalidades antes de, de empezar en Instinto. En el momento que yo decidí arriesgarme, todo ese miedo de mis papás se convirtió en apoyo. A usted, no sé si a ustedes les pasó igual. ¿Cómo vivieron? O sea, está bien, al principio da miedo, pero luego de haber tomado la decisión, ¿qué fue diferente? No, para mí fue una chimba. O sea, yo me acuerdo que yo le conté a mis papás y mis papás como felicitaciones, te has demorado, acá está lo que necesites. Después mi papá se iba y se ponía la 10 y nos ayudaba a vender en las ferias. O sea, yo desde la de mis papás lo único que tuve fue extremo apoyo. O sea, fue una locura y se volcaron conmigo y la verdad fue que a mí me sirvió demasiado. O sea, en nuestro caso no es tan extremo como el de Juanpa, porque es que la familia de Juanpa sí como que nos apoyó en todos los sentidos y yo creo que hablando desde el lado de Juanma y el mío, igual también hubo apoyo, pero pues no de ese nivel. Yo lo que siento personalmente desde mi familia es que al final me dijeron, marica, ya, usted haga lo que quiera, nosotros lo apoyamos, pero yo, la sensación que me daba a mí es que ellos decían como, esta vaina es un cuentico que le va a durar un año y ya después va a volver a trabajar normal. Y los entiendo. O sea, creo que uno también se preocupa mucho por sus hijos. Yo no tengo hijos, ¿no? Aclaro. Pero Que sepas. pero por mis dos niños, mis dos muchachos. Pero, Que hagan lo que quieran en la vida. pero pues porque uno se le da pánico que les vaya a pasar algo, que tome el camino que no es. Entonces, esa era mi sensación. Pero igual nunca me dijeron, no lo puedes hacer, ni mucho menos. Y frente al general, además de mi familia, uno también sentía que, pues que los amigos o la gente que estaba alrededor, pues les parecía chévere y le decían, no, oiga, qué chimba, pero tampoco lo veían como algo tan serio. Sentían que después iba a haber algo más. Eso es lo que yo siento. Sí, yo creo que con el tiempo lo ven a uno trasnochando, haciendo nosotros los mismos colgados porque teníamos ferias, los dedos chuzados. O sea, como que los papás se van dando cuenta de eso. O sea, como que obviamente le dicen a uno, pues hágalo y lo apoyan a uno un poquito con miedo. Sí. Pero con el tiempo yo creo que eso se va reforzando y los amigos dicen, pues así este man no vaya para ningún lado, tiene un propósito. Y yo creo que el mundo está pensando más en, o sea, la gente por qué se apasiona que por lo que está logrando. Al principio conversábamos de Instinto y yo les decía que era todo o nada. ¿Cómo cambió esa en el momento que ustedes comenzaron a renunciar? O sea, yo creo que cuando ya la vida a uno se le vuelve esto, es otra cosa. Sí, es que yo me acuerdo que yo trabajaba en una consultora que la oficina era en Seattle, entonces yo empezaba normalmente como a las 10 de la mañana llegaba mi cliente. Entonces yo empezaba negociando que si yo podía trabajar hasta mediodía en Sajuy por la noche con el cliente hasta las 9 de la noche. Ya cuando, y entonces empieza uno a hacer como todo a medias. Cuando nosotros renunciamos ya era todas las decisiones al piso. O sea, aquí íbamos para tal lado, nos íbamos con toda y empeñando todo. Y entonces yo creo que sí aceleró brutalmente la velocidad a la que crecíamos y la cantidad de decisiones y el trabajo que poníamos en todo, yo creo. Es que yo siento que uno tiene como tiempo para hacer cosas, como con las manos y como física, como accionables, y después tiene como un tiempo también disponible de energía en su cabeza. Entonces, hay veces que uno puede hacer varias cosas a la vez, pues porque el tiempo le alcanza para rápido mandar cosas y gestionar y hacerlas, pero también es muy importante que la cabeza esté Sí. pensando 100% en el proyecto que uno quiere, porque si no, nunca va a sacarle el potencial que puede tener. Y ahí complementando, yo creo que nosotros siempre hemos sido obsesivos con el proyecto y no sé si lo compartan, pero normalmente las mejores ideas vienen cuando no estamos trabajando. O sea, es como cuando uno está un sábado ahí por la mañana, oiga, se me ocurre esta vaina. Muchas veces pasa eso y eso es porque se logra hacer lo que dice Santi, y es que la materia gris de la creatividad y uno siempre tenga por allá a Sajú dando vuelticas. Entonces uno está desayunando con alguien y Sajú, y uno dice, es que podría conectar esto y ahí se le ocurren ideas. Y si uno tiene muchos proyectos, eso es jodido. Entonces yo creo que ese paso que logramos todos renunciar y estar y dedicar nuestra materia gris y todo nuestro tiempo a obsesionarnos con Sajú es muy loco y logramos el miedo más grande de Juanma, que era vamos a trabajar 8 horas al día pensando en cuelgagafas y eran días de 12 horas. Puta, Era, lo hubieran o sea, hecho a dos. uno le da mucha capacidad para trabajar en el proyecto y uno a veces lo subestima también. Y uno es como, es muy chiquito, es que son cuelgagafas, pero es que usted se puede obsesionar con los cuelgagafas. Sí. En esa época de Saltar al Vacío, estuvieron dos historias que me contaron que querían ahondar un poco, y es el mes en México y el huracán Dorian. ¿Cómo
¿Cómo sumaron esas dos experiencias de lo que estaban viviendo y ese salto al vacío que iban a dar? ¿Con cuál arrancamos? Con el mes en México. Sí. O sea, éramos muy chiquitos, yo creo que como empresa y como seres humanos, y considerábamos que era más fácil dar los pasos. O sea, y también como que todo lo que habíamos hecho nos había salido bien. Entonces uno se empieza a creer el putas. Y es, pues si ya rompimos en las ferias acá, ya logramos crearla, tenemos nuestra isla, lo lógico es abrir otro país. O sea, Colombia es chiquitico, vámonos para México, que allá hablan español y esa vaina es gigante, y allá sí lo vamos a reventar porque está al lado de Estados Unidos. Entonces empezamos a buscar ferias, empezamos a buscar cómo copiar un poquito el modelo que habíamos hecho en Colombia y que nos había servido. Y encontramos que había un mes, que creo que era septiembre, octubre, que había creo que en 30 días 12 ferias o 12 días de feria. No, Entonces, eran como 24 días de feria, más, una cosa una vaina loca. enferma. Y íbamos a cualquier pulguero que existe, o sea, cualquier agáchese y éramos nosotros ahí en esa feria, o sea, con toda fuimos. Literalmente creo que vivíamos en un cuarto de 9 metros cuadrados, que eran las 2 camas y una mesita de noche. Ujú. El piso era todo el inventario. Y había un perro ahí. No, el No, perro no, no, era el perro. un filtro de Instagram que usted siempre creyó que era un perro. Cuando eran esos filtros de Instagram que Sí. usted podía, porque al principio era novedoso. No, ya sé cuál es el filtro. Era- Eso usted lo dice, ya sé ese, cuál es el ese filtro. perro se lo pusimos en la cama y Santi pensó que era real el perro y pues era O sea, tan caótico Sí, el Juan sitio Pablo que- dijo, esto está demasiado caneco, le va a meter un perro a esta foto, se lo va a mandar a Santi para que se O sea, escandalice. era tan grave que yo ni siquiera dije, uy, qué porquería el perro, sino dije, el perro está totalmente en su hábitat, en ese sitio tan sucio y tan lleno, man. No, era, sí. Pero bueno, nos fuimos un mes a México, la verdad nos fue bien. O sea, solo que fue muy inocente nuestra parte pensar que por ir un mes a México íbamos a lanzar la marca México. O sea, igual ese año, además de ese mes, duramos como yendo cada Fuimos- como 2 meses, pero igual no, Sí. no daba. Íbamos y veníamos, pero entonces pues lo que usted hacía de caja se lo gastaba entre los tiquetes, entre el transporte de la mercancía, no había un lugar físico en México con el que pudiéramos generar constancia, entonces como que se prendía México y se apagaba. Pero ese primer mes yo me acuerdo que volvimos y dijimos, la vamos a reventar en México, porque es que estuvimos los 20 y pico días de feria en México y vendimos buena plata y a la gente le gustaba el producto, solo que creo que lo que faltó en ese momento era volverlo real, o sea, como que no fuera como el juego al principio y se prendía y se apagaba, sino que requería que alguno de nosotros se fuera a vivir a México o montáramos un equipo en México, que no había la plata para montar un equipo y pues en el caso de nosotros yo creo que ninguno estaba dispuesto a irse a vivir a México, porque además era irse a vivir a México con unas condiciones muy a la guerra, que acá teníamos porque estábamos en las casas de nuestros papás. No, había un montón de cosas que tocaba resolver, además de simplemente lograr venderlo. O sea, la gente llegaba y veía los cuelgagafas y nos veía sentados y creían que éramos como, pues, como unos hippies que se vinieron a México a vender maní. ¿Sí me entiendes? O sea, era como nosotros una marca súper trabajada, con una historia por detrás, y cuando lo contábamos la gente le gustaba mucho, pero igual nos dimos cuenta que la marca le faltaba un poquito para el mercado internacional. Había que resolver un montón de temas logísticos que no sabíamos cómo manejar. Son cosas muy simples, pero son cosas que uno da o sea, como que uno da por hechas porque uno cree que todo funciona como acá. Entonces uno cree que la gente en las ferias va a comprar lo mismo que acá y no es así. Uno cree que a las ferias se va a acercar la misma gente que en Colombia y no es así. O sea, empieza a haber un montón de factores, de cosas muy chiquitas, pero que todos esos factores empiezan a cambiar la experiencia de cómo es su marca allá a cómo es acá. Entonces, todas esas vainas no las logramos resolver, pero nosotros dijimos, en México hay gente con gafas, de acuérdese, la meta es que todo el mundo que tenga gafas tenga un cuelgafas. Y juramos que ya esos 28 días nos iban a poner a volar en México, y pues la gente se metía a la página web, compraba 2 veces, de 3 que nos compraban entregábamos 2 porque eso era un mierdero entregar allá, perdón. Y así fue como así fue como lo fuimos haciendo, pero por ejemplo ahí fue primera apuesta internacional, con un montón de aprendizajes de ese tipo de cosas, como uno entender también en qué punto se puede ir uno para afuera. Me acuerdo que eso que contaba fue muy importante porque llegamos de México a hacer el rebranding, Ajá. porque la gente sí pensaba que éramos los artesanos que tejían los cuelgagafas. Y nosotros era como no, o sea, nosotros somos unos emprendedores que trabajamos con artesanos para que tejan los cuelgagafas, pero entonces la marca se está viendo pues muy chiquita y muy como Artesanal. casera, por Sí, decirlo exacto, así. no sé, Entonces dijimos, como tenemos que hacer una marca que la gente diga como, ah, ok, esta mierda es un proyecto en serio. Esto no es que ustedes se vinieron acá de hippies a vender cuelgagafas y a vender y a vivir de vender cuelgagafas en México. O sea, Entonces, por eso hicimos el primer rebranding. En el mundo del lujo, lo artesanal vale mucho, pero nosotros no estábamos en el mundo del lujo, entonces parecíamos unos O sea, hippies, la ¿sabes? gente no entendía, y, o sea, no tiene nada de malo como la parte artesanal y eso, sino que decíamos como, pues esto es mucho más grande, tenemos Sí, sí. millones de cosas, o sea, como que la gente lo que está viendo es como, pues como la parte más caserita de la marca. Sí, no puede haber disonancia entre lo que ustedes quieren comunicar y lo que la gente ve. Exacto. Exacto. Y eso es lo que pasaba. En ese rebranding, ¿qué cambió de la marca?
O sea, ¿qué tuvieron en cuenta para poder subir de nivel? No, todo. O sea, el packaging cambió, la tipografía cambió, la El paleta de mono color cambió. cambió, el mono que es el logo cambió, la exhibición cambió, cómo nos veíamos en tiendas también cambió, absolutamente todo, desde la propuesta, desde el valor, todo cambió, obviamente manteniendo los valores de marca y lo que nos conectaba con la gente, pero cambió completamente. ¿Y cómo fue esa reconstrucción? O sea, todo cambió, pero ¿cómo iba cambiando? O sea, ¿cómo sabían hacia dónde ir y cómo iban poniendo las diferentes piezas del acertijo para llegar a a esa nueva marca, para comunicar lo que querían comunicar y que la gente lo recibiera de esa manera? A ver, nosotros queríamos vernos un poco más aspiracionales. Entonces, eso era muy importante. Otra cosa era que fuera una marca que pudiera competir internacionalmente y no se sintiera artesana. Em, y, y hacer que, o sea, que la experiencia de compra fuera cool, no sentir que uno estaba comprando en un mercado de las pulgas unos cuelgagafas, sino que llegara a una marca increíble y uno quisiera comprarlos y uno viera una historia desde que abriera la caja o el empaque y entendiera que es Sahoo y como que percibiera la marca desde sus colores y desde todo lo que transmitía, solamente con ponerse y ver el producto. Entonces eso era algo muy importante. Tenía mucho que ver también con la personalidad de la que nosotros queríamos también vender. Entonces, que el empaque fuera sostenible y antes nuestros empaques tenían como plástico de un solo uso. Entonces, también Juanpa quería la navegabilidad entre los cordones, pues usted entender cuál cordón va con su personalidad. Entonces, Santi también quería que se viera más aspiracional. Entonces, cada quien fue metiéndole un poco también como usted qué le gustaría comprar. O sea, si usted fuera mañana a Saúl, ¿cómo le gustaría que fueran las cosas que usted está haciendo? Entonces, como a través de ese ejercicio también fuimos diciendo como está bien, queremos esto, 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 esto. Y así fue como fue pasando. Y rodearnos Pero duro. de también externos. O sea, Sí. eso fue con un equipo externo, Sí, sí, sí. una agencia de branding y con el que nos Una hacían los empaques, investigación. que también le metimos a entender cómo resolvíamos esos problemas que nos estaban pasando. Hay mucha gente que tal vez no tiene la posibilidad de contratar una agencia de branding o no está en ese momento. Si ustedes pudieran volver a ese momento donde estaban rediseñando todo lo que era Sahoo como marca, ¿cuáles fueron los aprendizajes que más se les quedaron de ese proceso? Yo creo que yo soy adicto a los rebrandings. O sea, o Sí. sea, estos Yo la manes... volvería a contratar, usted la volvería a Sí, contratar. claro, o sea, siempre, o sea, Y eso que fue carísimo para nuestro momento. Man, o sea, en fue ese un momento fue esfuerzo, carísimo. el hijo de puta. a mí me pasa una vaina es que me da como, me levanto un día y digo, "Jue puta, no, toca cambiar la marca. No toca cambiar la marca, toca hacer como un refresh Refreshing. que es muy importante. Es como una persona. O sea, yo estoy seguro que usted, David, hace 2 años se vestía diferente a cómo se vistió en día, el peluqueado, todo es diferente y uno tiene que ir así. O sea, uno no es que tenga que cambiar de personalidad porque la personalidad es la misma, pero uno sí tiene que ir pimpeándose un poquito y mejorando y viéndose mejor en todos los sentidos. Y eso pasa con las marcas. Y a uno no le puede dar miedo a eso, porque desde que usted no pierda su identidad, usted siempre tiene que ir mejorando y cada día hay más competencia, cada vez las cosas se ven mejor y a uno no le tiene que dar miedo a eso. Lo que pasa es que, puta, cuesta. Y hay veces que uno dice, marica, si tengo esta plata, pues más bien la uso en comprar más materia prima o en ir a una feria y ganar más plata. Pero a veces hay que pensar en la marca y tomar esos riesgos. Y el shock es durísimo. O sea, cuando nos cambiaron el loguito original, el mic original, el shock, o sea, uno tiene que acostumbrarse un poco que uno también construye esas imágenes y esos logos. Entonces, que no le dé tanto miedo pasar como de una cosa a otra, porque yo me acuerdo que cuando nos presentaron el mico éramos todos como, uy, güey, ¿qué está Es bien pasando? Pero distinto. pues toca, o sea, uno construye esas Y además cosas. pasa otra vaina que es jodida para nosotros que somos emprendedores bootstraperos y es que muchas de las decisiones que tomamos marcan o se mueven algo muy rápido y un rebranding no. Exacto. Un rebranding o un refreshing no. O sea, como que nuestro sueño cuando hacemos un refreshing es mejorar hoy para estar mejor mañana. Pero no va a ser tan lineal el proceso. O sea, como que usted no va a decir, hicimos el refreshing y que una chimba y se aumentaron las ventas. No. O sea, se va a tomar un tiempo en que se adapte y es jodido asumir esas decisiones cuando no hay caja y cuando no hay plata. ¿Y ustedes cómo evalúan el resultado final de un rebranding? O sea, cuando no es algo inmediato que yo meto el dinero y ya después al otro día tengo un retorno o tengo mercancía. Para ustedes, ¿qué es un rebranding exitoso? Para ustedes como fundadores, ¿en qué momento ustedes sienten que un cambio de marca hizo la diferencia?
O sea, para mí es exitoso cuando la identidad de la marca no se pierde. Eso me parece súper importante. Esencial. O sea, como que cuando uno ve un rebranding y dice, uy, esta marca, ¿por qué cambió esta vaina? Sí, muy lindo el logo, pero perdió la identidad. Ahí, grave. O sea, grave, grave. Y, no, y cómo lo vimos reflejado en la percepción de la gente. O sea, la gente nosotros pues en redes sociales somos súper activos, entonces la gente vio cómo cambió el feed y decía, esto está espectacular y qué foto tan chévere y qué tipografía tan cool y cómo es hoy en día los colores y la paleta. O sea, como que ese feedback inmediato tanto en redes como en ferias y tiendas, pues estaba. Entonces ahí uno se va dando cuenta. Sí, es como aprobar que lo que uno logró en ese rebranding como que sí está transmitiendo lo que uno quiera transmitir, yo creo. O sea, uno llega al rebranding, pues como dice Santi, como que las marcas ya son como un tema más orgánico. Nosotros, el primera marca, nosotros teníamos 22 años, que uno a esa edad, pues... Entonces también uno va creciendo y uno va adquiriendo como ciertos gustos, pues un poco el mismo ejemplo, y usted cuando logra con ese rebranding transmitir lo que quiere transmitir, o sea, como quiero dejar de ser esto para parecerme más a esto, porque quiero ser más esto, yo siento que ahí es como la forma en la que uno lo puede medir internamente si uno no tiene como ese feedback directo que tiene en las redes sociales. Esa ha sido nuestra debilidad muchos años. O sea, pues el tema de que seamos administradores, o sea, me acuerdo que en una feria uno se encontraba con 10 marcas de las ferias y yo puedo arriesgarme a decir que 8 eran de diseñadores sí, diseñadores, cualquier tipo de diseñador. Eran muy pocas las que eran de gente que no tenía nada que ver con el arte, o podrían ser incluso hasta ingenieros industriales, o sea, como que toda la gente tenía algo que ver con su producto directamente. Entonces nosotros éramos un poco raros en ese sentido. A veces uno le da como susto, pucha, como que uno no sabe cómo se ve algo También una gran lindo. fortaleza. Sí, una Esa puede una ser gran la pregunta de fortaleza. la ignorancia que usted dice. Sí, una gran fortaleza, pero uno a veces dice, qué chimba, cómo mejorar más mi producto y cómo verme bien si me hace falta como el buen gusto, el diseño, eso es difícil aprenderlo. Y lo pues que ahí hablamos estamos. ahorita, que uno igual es muy consciente de sus debilidades y siempre ve más lindo lo del otro. Yo creo que Claro, eso es un poco, o también. sea, para afuera éramos como que raye no tener un diseñador en el equipo y no poder hacer mejor el producto, pero yo creo que fuéramos administradores y desde el principio viéramos esto como un proyecto y una empresa, también nos dio mucha fortaleza y Sí. mucha inteligencia a la hora de crecer el proyecto. Si hubiéramos sido diseñadores, de pronto decíamos, ese producto está muy feo, nunca empezamos. Eso puede También. ser. Siempre nos ha sorprendido este dato. El 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcasts. Así que, si quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido semana tras semana, la forma más sencilla y gratuita de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o siguiéndonos en la plataforma donde nos escuchas. Muchas gracias, significa mucho para nosotros. Si ustedes estaban convencidos de que los cuelgagafas iban a ser el producto y estaban construyendo con eso, ¿en qué momento llegaron las gafas y dijeron, bueno, es momento de hacer otra cosa completamente diferente? Todo empezó por culpa de la bendita pandemia. Entonces, la realidad fue que, pues, nosotros veníamos muy bien, recién habíamos salido en Shark Tank, entonces nos empezaron a buscar en varios sitios por los cordones cuelgagafas, pero pues cuando llegó la pandemia, pues un cordón con cuelgagafas que solamente servía para tomarse una foto y no perder las gafas, pues o sea, usted no estaba de paseo y las gafas estaban en la casa porque usted no salía de su casa. Entonces ahí nos dimos cuenta que como marca éramos muy fuertes porque mandábamos todo el tiempo cosas por Instagram y todo el mundo estaba mega conectado en pandemia, pero no teníamos ventas pues de ningún tipo. Entonces lo que hicimos fue como empezar a aprender y a empezar a testear nuevos productos en ese momento, pues muy enfocados al COVID, pero dijimos, esta vaina se va a acabar y nosotros qué es lo que queremos como marca y qué nos veamos como marca. Y en ese momento, pues aprendiendo a hacer todas estas vainas de plástico, nos dimos cuenta que se podían hacer gafas de una manera distinta y nosotros decíamos, pues a ver, nuestro objetivo es ponerle cuelga gafas a absolutamente todas las gafas del mundo. Y ¿qué pasa si por ahí derecho nos arriesgamos a poner las gafas a la gente y que de una vez las gafas las complementen con los cuelgagafas y hacíamos todo eso? Entonces, el sentido más lógico para no perder el foco y no llegar a sacar pantalonetas de baño con un cordón de Sahú o algo así, era pues el producto del que ya servían todos nuestros productos que estábamos haciendo. Y entonces, gracias a esa pandemia, llegamos al mundo de las gafas y esa era como la forma en la que decíamos, vamos a salir de esto mejor por culpa de esto. No sé si lo conté muy resumido y me quieran complementar. No, perfecto. Está perfecto. ¿Y cómo fueron construyendo ese reto? O sea, ¿cómo fueron creando esas gafas y esas primeras iteraciones? ¿Y cómo fue diferente a esos cuelgagafas iniciales que ustedes hicieron? O sea, nosotros empezamos en pandemia, o sea, el cuelgagafas se detuvo en el tiempo. O sea, las ventas pasaron a ser el 10% de lo que era un mes anterior. Y empezamos a probar productos del COVID en máquinas de impresión 3D.
y eran pues productos que hacían como una cosa en plástico y pintaban, y pues entre la búsqueda, entre la curiosidad, entre todas esas vainas llegamos como a una tesis de un tipo holandés que pues tiene una comunidad gigante que se llama Precious Plastic. De hecho, también por culpa del equipo que teníamos. Es que yo siento que nosotros gran parte de lo que tenemos lo debemos a que hablamos mucho y nos empapamos mucho pues, de cualquier conversación, de lo que nos rodea. Y siempre como que demos la puerta abierta a hablar de ese tipo de cosas, pues porque eso es, por ahí derecho es chévere y además casi siempre es para algo bueno. Entonces llegamos a esa tesis de ese tipo que se llamaba Precious Plastic y decía que es que el problema del reciclaje un poco es que usted pues no existe como una trazabilidad real entre lo que yo boto en una caneca de reciclaje y el producto final. O sea, yo no veo ni un incentivo económico, no veo ningún incentivo de ningún tipo. O sea, no estoy viendo absolutamente nada pasar. Y dentro de esa misma comunidad usted encontraba cómo se hacía una máquina para inyectar en plástico reciclado, quién le vendía a usted un molde para hacer algo en plástico reciclado. Y empezamos a atar todos esos cabos y dijimos, venga, si sacamos unas gafas, lo que sí no queríamos hacer por nada del mundo era sacar unas gafas pues muy normales, o sea, o ser parte de la industria como un jugador más totalmente igual. Entonces conectamos todos esos puntos y dijimos, pues el siguiente producto pueden ser unas gafas que si las hacemos de plástico reciclado inyectadas aquí en la oficina, pues sí es una cosa muy loca y muy distinta. Y a eso sí le jugamos. Veníamos de una era, además, bien handyman, y era que en la pandemia, pues, rescatamos la marca vendiendo una vaina que se llamaba el Garfio, que era para tocar todo cuando uno pensaba que todo le iba a dar COVID, y el salvaorejas. Sacamos una colección que eran esos dos productos que fue Sahoo versus COVID. Y era la primera vez que sacábamos dos productos distintos a cuelgagafas que funcionaban bien, porque habíamos sacado huevonaditas por ahí, pero Sí, nada no. era como pesado. De estas dos vainas vivimos 6 meses y no teníamos quien nos los produciera. Entonces empezamos a comprar porque las hacíamos en unas impresoras 3D. Y ahí terminamos teniendo nuestra propia granja de impresión 3D, que eran 20 máquinas que cada 4 horas teníamos que poner una alarma y uno iba y quitaba todo y volvía y dele play las 24 horas prendidas las máquinas porque vendíamos más de la capacidad que nos daba y no podíamos comprar más máquinas porque se saltaban los tacos. O sea, era como un rollo. Y vivimos unos meses en la pandemia que nos permitieron salvar a Sahoo, Sí. que nos permitieron, además, creo que crecer porque No, fueron vendíamos muy como buenos meses. nunca. Empezamos a vender más que antes cuando sacamos eso. Pero ese es el poder de la ignorancia que usted dice. Nosotros vimos dos productos en esas comunidades y dijimos, saquemos estos dos. Pero ahí también fue un aprendizaje grande y fue decir, vale huevos si vendemos cuelgagafas o productos para COVID. Exacto. Entonces ahí dijimos, hay algo más poderoso que eso y es la marca que tenemos. Entonces hay que entender cuál es el mejor producto para esto y el foco es muy importante, pero hay momentos en los que hay que pivotear y entender qué viene. Y así fue. ¿Y cómo fueron desarrollando esa categoría de gafas para que la gente entendiera que Sahoo ya no era un simple cuelgagafas, sino que iba a ser una empresa Sí. de gafas, cuelgagafas y un ecosistema que ahora están creando? Yo creo que ahí es chévere de pronto toda la historia de Juanma porque nosotros arrancamos con mucha ignorancia en la categoría. O sea, nosotros llegamos acá porque la vida nos puso en el camino a vender gafas y cuelgagafas. O sea, por el chiste literalmente. Nosotros no teníamos ni idea de cómo eran unas gafas y qué implica hacer unas gafas y cómo se diseñan unas gafas y cuáles son las técnicas de producción. Y durante el primer año de la pandemia encontramos una gente en España que nos vendía unos moldes y con esa gente pensamos que eso era como la meca y que habíamos descubierto, o sea, lo mejor en el mundo y eso era lo que nos iba a volver unos cracks y en la realidad era un proceso que era un poco más sencillo pero que tocaba entender y Juanma se pegó un viaje que yo creo que fue clave para entender cómo se hacen las gafas en el mundo. Sí, o sea, nosotros, o sea, todo empezó, así como dice Juanpa, conectando esos puntos de esa tesis de esta comunidad que se llama Precious Plastic y empezamos inyectando en la oficina y éramos nosotros, pues, quemados las manos intentando inyectar esa, aprendiendo de ¿Se esa acuerda vaina. que nos llegó el molde? Nos costó un platal, Nos nos la costaba jugamos, nos llegó el infinito. molde y nos lo cagamos el primer día. El primer día no lo Porque cargamos y se no nos pudimos olvidó inyectar cerrar más. unos tornillos y eso se metió plástico por todos los tornillos. Sí. Y éramos Juanma y yo más o menos llorando. Con una porque era un pistola fin de semana, calor. usted creo que estaba de paseo y llegó y Juanma y yo nos fuimos a probarlo de ansiosos y lo llenamos de plástico y era como mierda, le vamos así a Santi que nos cagamos en molde. Pero Alejo, después lo arregló Alejo, ¿no? No, me acuerdo ese cómo día, logramos. ese día era ese con una mismo día, ese pistola de mismo día quedó calor. arreglado. El metíamos. Sí, sí. Eso era Pero con fue una bien pistola de estresante. calor calentando eso y uno cogiendo el molde quemando. No, eso fue, pero así, o sea, así era aprendiendo y llegó en un punto en el que nosotros ya vendíamos gafas en forma, teníamos en ese momento 3 moldes y nosotros decíamos como, venga, pero es que es muy harto llegar a una tienda de gafas y pues usted primero solamente, pues, o sea, usted no tiene toda la variedad de formas que usted le gustaría tener para los clientes. Usted mismo dijo,
antes de empezar que a usted le parecían muy redondas las gafas de hasta que ya encontró las que le gustaban, hasta que ya encontró las que le gustaron. Sí. Entonces sí teníamos que llenar un montón de portafolios porque nosotros ya éramos una tienda de gafas, pues una tienda de gafas con 3 productos, infinitos colores, pero 3 productos era muy poco. Entonces dijimos como, venga, ¿cómo hacemos como, o sea, cómo aprendemos un poco más de esto? Y primero fue la feria en Italia. Entonces la feria más grande de gafas en el mundo se llama Mido y se hace en Italia. Eso pues es una cosa mundial, es un evento muy famoso pues. Y fuimos a esa primero. Y en esa como que uno entendía más o menos como, pues, pero también muy así fuimos, conseguimos par cosas, o sea, par No, y cosas que nadie nos nos servían. entendía nada. O sea, yo me acuerdo que nosotros le Nosotros le mostrábamos mostramos los videos a la gente y la gente decía, pues ustedes son, o sea, están haciendo las gafas como se hacían, huevón, o sea, en los años 60, o sea, no sé, o sea, era como, o sea, ustedes están haciendo algo que no está haciendo nadie en el mundo, pues muy loco y todo, pero pues la calidad no debe ser buena, muchas cosas les deben fallar y nosotros decíamos, sí, sí, pero pues queremos saber si usted nos puede ayudar a hacer esto mejor. Y así preguntando y preguntando hasta que llegamos a un punto en el que dijimos como ya esto no da para más, ya éramos más sólidos financieramente y fue como, bueno, cuando no el arranque para China, usted verá cómo hace para, pues, o sea, literalmente como que hicimos un cronograma. Yo les decía como, vea, yo creo que yo puedo visitar a estas fábricas y era literalmente la preguntadera, usted preguntándole al único proveedor que conoció en Italia que a qué fábricas puede ir de estas, después preguntándole qué ferias grandes había allá, todo, y yo llego y salgo para allá. Y allá, pues, cuando uno va allá como al sitio donde las están haciendo, porque ellos son totalmente públicos en eso, usted entiende un poco pues todas las ventajas y todas las desventajas de su producto. Y usted empieza a entender cómo, pues cómo se hacen las cosas. Y nosotros antes, ¿se acuerda que nosotros nos soñábamos teniendo como una fábrica de gafas en Total. Colombia? Y usted llega a esas fábricas y usted dice, pues que no tiene ningún sentido que yo intente montar esto en Colombia. O sea, no hay ninguna posibilidad. Pues, o sea, sí hay una posibilidad, pero pues Pues tenemos que ser demasiado grandes para que valga la pena. no tiene sentido. Esta gente está demasiado especializada en esto. Más bien, ¿cómo hacemos para traernos la tecnología que nos permita hacer las gafas acá, pero ya o sea, que ya no nos toque hacer lo que hacen estos manes, porque estos manes hacían 50.000 procesos, yo quiero es poder sacar de eso la tecnología para poder hacerlo. Entonces me acuerdo que cuando llegamos, en ese momento solamente manejamos gafas de plástico, entonces era hacer las gafas de plástico de una manera diferente, pues, o sea, con unos moldes y una infraestructura muy distinta. Sí, dejar de que fueran artesanales porque nosotros hacíamos gafa por gafa. Gafa por gafa. ¿Y cuántas vendían al mes haciendo gafa por gafa? Esa época eran como 270 gafas al mes. En esa época, yo me acuerdo perfecto Pero se demoraba uno 20 minutos haciendo cada. Eran 20 minutos por gafa. Hoy hacemos una gafa cada 40 segundos. Pues la inyección, pues, sobre todo. Entonces esa parte pasó. No vendemos una cada 40 segundos, ¿no? Tristemente. En esas estamos. Pero, y lo otro era que nosotros estábamos, cuando nosotros llegamos al mundo del plástico por culpa del COVID y ver como los desperdicios del plástico en 3D y conocer la comunidad de este man, como que nosotros nos empeliculamos durísimo, como no vamos a acabar con el plástico, pues vamos a hacer como el mensaje del plástico en el mundo, pero también la sostenibilidad es como muy transversal a muchas cosas. Entonces también empezamos a sacar como nuevas líneas de negocio que eran también en productos lo más sostenibles que se podía, pero también fabricados con otros materiales, que eso también nos pasaba mucho en el mundo de las gafas. O sea, usted, digamos, en Europa la tendencia es que no se consiguen gafas de plástico como las que usted tiene. Se consiguen son gafas en acetato, o sea, eso es lo que gusta, eso es lo que se vende allá. Nosotros no teníamos ese portafolio, entonces también era como, bueno, ¿cómo expandimos ese portafolio? Y una parte fundamental es que ya sabíamos cómo hacerlo, pero nosotros no somos diseñadores otra vez. Y eso también era un camello porque listo, ¿cómo diseñamos una colección? La siguiente forma, ¿cuál va a ser? Porque no queríamos hacer lo normal, que es coger un catálogo, comprarlo y poner la marca. Queríamos hacer los diseños que a nosotros se nos antojaran. Entonces, al ser algo mucho más distinto. Y yo creo que también hubo una decisión que fue muy importante en retrospectiva y es que cuando empezamos a hacer las gafas de plástico reciclado, fue un hito en comunicaciones para nosotros. Ah, Entonces esa vaina era como el holy grail en TikTok. Y cada vez que sacábamos las gafas y mostramos el proceso, la gente era demasiado curiosa y era, ¿cómo es posible que usted coja unas tapitas y las vuelva unas gafas? Exacto. Y nos obsesionamos. Entonces lo hacíamos con Takis, lo hacíamos con Starbucks, que era una chimba, porque entonces era como, hagámoslo con vasos de Starbucks, que seguro esa gente nos llama y nos compra unas gafas. Sí, Y nos volvió más literalmente vivo. subíamos el video y a los 2 días era alguien de Starbucks y la lográbamos. Pero entonces hubo un momento en el que yo creo que tuvimos que tomar una Y importante y fue decidir si éramos una gafa, una marca de productos de plástico reciclado o una marca de gafas. Porque nos estábamos confundiendo. Porque todo lo que hacíamos en plástico reciclado, que eran las gafas, tenía mucho éxito, no por ser unas buenas gafas, sino por ser de plástico reciclado. Exacto. Y antes hubo una decisión todavía más importante que era si queríamos ser TikTokers o empresarios. Pero fue, y yo creo que ahí también fue que decidimos, o sea, como que uno a veces se
va en la ola y nos montamos en la ola de plástico reciclado y amamos hacer nuestras gafas de plástico reciclado, no me malentienda, pero había una Y y era, ¿cuál es el siguiente producto? Unas gafas de bioacetato o una mesa de plástico reciclado. Y no crea, lo dudamos. O sea, estuvimos a punto de hacer la mesa de plástico reciclado. Afortunadamente yo creo que mantuvimos el foco y nos mantuvimos en la categoría porque es que lo otro era, además, tampoco éramos expertos en plástico reciclado. O sea, también fue como que la vida nos llevó ahí y aprendimos y lo hicimos muy bien cuando nos tocaba hacerlo a nosotros, pero pues no era nuestra área de expertise. Hola, les habla Dani y vengo con la pregunta para sortear las 5 gafas que nos regaló Sahoo. La pregunta es, ¿cuál ha sido la reflexión o el aprendizaje más importante que se han llevado de este episodio? Recuerden darle like a este video y dejar su respuesta en los comentarios para participar por una de las 5 gafas. Estaremos anunciando los ganadores el próximo miércoles 1 de octubre en el Instagram de Dinstinto, @DinstintoPodcast. Hablemos un poco de ese rol de no ser empresarios, no ser TikTokers, sino empresarios. Creo que hicieron muy bien una estrategia de comunicación en redes, que la gente debe creer que eso desde el principio fue muy bien planeado, pero en retrospectiva, ¿qué fue lo que hicieron también ustedes que se dieron a conocer tanto en el país? No, vea, yo le explico, porque es que esta historia es muy rara. Nosotros cuando llegamos a planeación del año 2021, Juan Pablo llegó con una vaina de apertura de tiendas, yo llegué con los nuevos productos que vamos a sacar y llega Santi sin nada, que es el más juicioso de los tres, como preparando las cosas, llega y nos dice, vea, yo solamente quiero hacer algo este año, es abrir TikTok. Y eso fue una pelea, o sea, se fue la planeación a la mierda, porque pues era todo el mundo como, marica, Instagram ya nos come un montón de tiempo, tal, y este man como, no, vamos a abrir TikTok. Y la única negociación que llegamos en todo el día de planeación fue que íbamos a hacer TikToks 30 días seguidos, pero no íbamos a bailar ni una sola vez. Esa es la única condición con la que llegamos. Así fue. Y así empezó TikTok. Ahí si quiere empiece usted a contar. Pero era, huevón, o sea, no podía ayudarnos nadie en la oficina. No podíamos bailar. O sea, pues obviamente ninguno quería bailar, pues, además de eso. Y era listo. Usted le toca el día de hoy TikTok, usted verá qué hace. Improvise. ¿Qué va a comunicar? ¿Qué va a decir? Lo que fuera. Sí, es que, a ver, en esa época lo que pasaba es que como teníamos tanto tiempo en pandemia, yo me bajé esa aplicación y como que me obsesioné porque veía cómo la gente crecía tan rápido que no pasaba ya en Instagram y a mí me parecía impresionante. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo me meta hoy en día a una cuenta y a los 15 días esta cuenta que tenía 1000 seguidores tenga 10.000 y como distinto, que crece 3x cada 3 meses? Entonces yo decía, no entiendo cómo puede pasar esta cosa y de verdad me llamaba mucho o sea, no, y yo decía, esta vaina de ser gente, esta gente no existe, pues la que sigue. Y veía y la interacción era impresionante y claro, en ese momento había muy poquitos creadores de contenido y mucha gente viendo. Entonces el momento perfecto para entrar a una plataforma y me enganchaba, le veía un potencial enorme. Entonces, pues yo ahí dije, marica, Sahoo tiene todo el potencial para contar las historias que hay detrás, desde la producción o el behind the scenes de la marca. Y cuando llegué a echarles el cuento, pues fue muy chistoso porque obviamente pues era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, o sea, y me acuerdo mucho tratando de convencerlos y me acuerdo que Pradilla es un man que si algo no le interesa, es como si no lo oyera. Y él le importaba un culo. Entonces yo era como, marica, hoy mire esta mierda, no sé qué. Y Juanma lo veía, era como, ok. Pero cuando algo le interesa, se obsesiona y se enloquece y se chifla por eso. Pero en ese momento, obviamente, pues que no les interesaba nada. Y el gran problema es que en ese momento, pues ninguna empresa tenía TikTok. Nadie. Solamente había hombres y mujeres bailando y haciendo lip sync. Y pues Hombres y mujeres. Ya me imagino el TikTok lleno de mujeres. Entonces ya, claro, cuando les mostraba, más decían, como ya antes no vamos a bailar ni a hacer lip sync. Pero entonces, bueno, ahí ya cuando empezamos a hacer esa vaina, pues la cosa también se empezó a agrandar porque en Sahoo hay muchas historias por contar y nuestros días, en verdad, son muy divertidos y entretenidos. Hay como pasan muchas cosas. Nosotros ahorita pasamos de un, ¿cómo se dice eso? Como que estamos en Medellín, después en Bogotá, después estamos montados en una bicicleta, después estamos haciendo un Ironman, después estamos trabajando, produciendo gafas, como que es muy dinámica y a la gente le encanta saber eso. Entonces, pues esa vaina empezó a funcionar, la gente se empezó a enganchar con Sahoo, le empezó a encantar la cosa y entonces nos veían como los TikTokers también, pero además teníamos una marca de gafas.
Eso es como la historia de... Y ahí fue cuando llegó el problema en donde empezamos a decir, pues pucha, la gente nos ve más como TikTokers que empresarios. Y cuando nos sentamos y miramos los tres fue como, oiga, realmente creo que no queremos ser TikTokers, o sea, no soñamos con ser TikTokers. Y me acuerdo que hasta para ella nos decía a nosotros como, o sea, igual a mí no me incomoda. y ahí nos cagábamos de la risa, Juan Manuel y yo. Y le decíamos, Juan Manuel y yo le decíamos, usted que era el que más, el que más no jodía. quería ser TikToker, pero es porque, claro, hay un valor, o sea, para ella igual le ve un valor gigante y nosotros también, pero era muy difícil, o sea, ser TikToker es muy jodido y consume mucho, entonces era como, puta, nosotros soñamos los tres con ser empresarios, soñamos con ser la marca número 1 en gafas en el mundo. Entonces, esa vaina, pues era el sueño y ahí fue cuando nos tocó, no sé si alejarnos, ¿no? Pero como No, entenderlo de una manera distinta. entenderlo, Exacto. sí. Sí, fue Y como darle entender espacio. cómo hacemos que la marca sea más la protagonista, pues porque usted, pues si salen 3 manes siempre haciendo algo, pues usted se vuelve la cuenta de los 3 manes. Y nosotros le preguntamos a gente en la calle, pues ustedes qué, pues, o sea, ¿yo qué hago? Y la gente era como, no, pues usted sale en videos huevoneando. Y no, yo vendo gafas, ¿sí me entiende? Como, O sea, llegamos O sea- además a hacer TikToks ridículos. ¿Se acuerda el de la vacuna de Estados Unidos? bueno, ¿Qué tenía que ver con Sajo esa mierda? O sea, creo que salíamos con un tapabocas, sin gafas, explicando cómo vacunarse en Miami, porque nos coincidió con una feria que fuimos a vender productos de Sajú, pero la excusa, y en verdad dijimos, vamos los tres, porque Y nos tenemos que ir los tres, para aprovechar y vacunarnos. Y terminamos haciendo un video viral en TikTok de Yo cómo creo que yo lo vi. vacunarse en Estados Unidos. Que Yo no creo tenía que yo nada lo que ver vi, con Sajú, Pero era buenísimo ese video, o sea, buenísimo. El Nos tocó, protagonista ¿no? era para ella. Y que hicieron bien. O sea, si ustedes pudieran señalar 3 cosas en las que ustedes fueron excelentes dominando TikTok, ¿cuáles son? yo creo que una era como mostrar un poco la realidad de las vainas. Entonces nosotros, por ejemplo, abrimos las puertas a cómo se hacía nuestro producto. Entonces eso le daba mucha validez. O sea, nosotros cogíamos una cosa así de tapabocas, los tirábamos a una máquina y salían unas gafas y mostrábamos el proceso y, o sea, no teníamos como ese tabú que hay mucho de, ay, es que nos van a copiar, ay, es que estamos revelando nuestro secreto. O sea, yo creo que montar una empresa es mucho más que aprender a hacer igualita la cosa que está haciendo el otro, pues. Entonces empezamos a mostrar eso y pues también algo que yo creo que sirvió mucho en ese momento es el filtro era muy bajo. O sea, nosotros como como teníamos que sacar el video diario y no nos ayudaba nadie en la oficina, nosotros editábamos, nosotros de todo, pues era un video muy genuino que lo que valía un poco era la historia más que ¿Usted con que contó usted eso? pudiera hacer. No, que cada uno tenía el reto, o sea, Sí. cada uno hacía un reto diario. Un TikTok al O sea, día. y lo editábamos nosotros y todo en esa época. Exacto. Entonces ahí, pues, ¿qué filtro iba a haber? O sea, tocaba subir cualquier vaina en la oficina. Entonces era, pues, cuando uno veía que estaban haciendo gafas, como por ejemplo de un Pegastick, pues uno se iba y mostraba cómo se trituraba el Pegastick, cómo salían unas gafas de un Pegastick. Entonces, ese tipo de contenido que fue muy transparente, como poder abrir las puertas a la gente de, vea, esto nos pasa, y también cuando la cagamos. O sea, Juan Pablo metió 12 tarjetas de crédito y casi se caga la máquina. Y eso también lo mostramos. ¿Sabe que Ese fue el más viral de todos. y ese fue súper tuvo viral. como 12 millones 12 de... millones. O sea, había otra vaina que también sí nos funcionaba mucho y es que mucha gente cuando quiere ser TikToker abusa de las referencias. Uno tiene que tener inspiración y referencias, pero no puede copiarse porque es que la copia no funciona si usted no es eso. Entonces nosotros como que fuimos muy honestos, o sea, como se dice, como auténticos, como genuinos en lo que hacíamos. Y también nos pasaba mucho que la gente con la que nos relacionábamos, la gente que trabajaba con nosotros o lo que fuera que nos tuviéramos algún contacto, la gente nos decía, mal, ustedes son iguales en TikTok que en la vida normal. Y eso es raro, porque mucha gente le pasa lo contrario. Entonces uno cuando va a TikTok y entonces uno crea algo diferente, pues a veces es jodido conectar porque pues al final uno se mama de ser algo que no es. Entonces eso también pasó y eso la gente lo agradeció como una conexión genuina. Y suerte. Llegamos al momento que era. Uy, 100%. Marica, la suerte Hoy en día es es demasiado jodido. que rezarle la suerte. Y en el momento que ustedes decidieron que no querían ser TikTokers, sino que querían ser empresarios con un TikTok, ¿qué cambió en la comunicación y cómo lo hicieron diferente para poder seguir teniendo, Sí. la atención de la gente sin necesariamente sentir que había cambiado algo en la cuenta? Renunciamos un poco a la atención y era parte de la decisión. Era como, entendemos que estas historias de pronto no van a ser tan virales como vacunarse en Estados Unidos cuando todo el mundo se quiere vacunar, pero no importa. O sea, tratemos de ser lo más virales
y que llegaran la mayor cantidad de personas con las historias que realmente valen la pena contar para Sahú. Entonces yo creo que lo primero que hicimos fue sacrificar un montón de historias y un montón de videos que de otra forma habríamos hecho, pero habría confundido más a la gente. Había un momento, nosotros llegamos al punto en el que la gente ya quería saber de nuestra vida privada, entonces quería saber cómo, o sea, ¿usted tiene novia? ¿O usted cómo son sus, dónde vive usted? Muéstrenos su casa, muéstrenos qué le gusta. Y ese punto de privacidad, que igual lo respetamos con la gente que lo hace, pues a nosotros parece súper difícil hacerlo. Entonces no queríamos llegar hasta allá y queríamos como mantener nuestra privacidad hasta donde más pudiéramos y también respetar la marca que hay detrás. Fue muy chistoso que, por ejemplo, también como que uno no se da cuenta de este tipo de vainas, pero por ejemplo también nos tocaba también vernos un poquito mejor frente a las cámaras. O sea, mucha gente decía como, oigan, ustedes no se bañan, pues porque algún día salimos en sudadera en el video, ¿sí me entiende? Y esa parte también es muy cruda, pero es muy cierto. O sea, uno algunas veces pues no cae en cuenta de eso, pero pues la marca tiene que proyectar también algo. Entonces éramos como más cuidadosos también en ciertos tipos de contenidos, en ciertas vainas, porque es que en pandemia grabamos los TikToks levantándonos cada 4 horas a prender las máquinas, entonces algún TikTok tuvo que haber salido en pijama. O sea, alguno de esos salió. Como hechos mierda, toca cuidar O si estábamos la prendidos, imagen. salíamos prendidos en un video, si estábamos, o sea, tocaba también como La cruda realidad. la cruda realidad un poco, que sí es así, pero digamos que pues también manejarlo un poco también con los mensajes que sí querían. ¿Y en qué momento decidieron, ustedes son colegas podcasters, en qué momento decidieron crear Táchalo y cuál fue el propósito detrás de crear ese proyecto? Pues queríamos que fuera algo diferente y que tuviera como un instinto por detrás. No, mentira. Y casi no la cojo. Que abre los ojos. Por eso salió distinto. No, mentira. No, Qué Mira. pato. no, a ver. Hace unos años lo que nos pasó fue que empezamos como a preguntarnos cuál, y se sigue riendo, cuál era como el propósito de la marca. Y como que hablamos nosotros tres y dijimos, nada, llegar a México, ser los más grandes de Latinoamérica, lo que sea. Y era como puras vainas como monetarias. Y entendimos que necesitábamos tener un propósito fuerte que nos uniera. Entonces ahí empezamos a analizar un poquito qué nos hacía como parecidos a los tres, qué teníamos en común, y a los tres por ser curiosos y por retarnos en hacer vainas en la vida y como por tener dinamismo, nos encantaba tener cosas que tachar. Entonces siempre era como, marica, este año ¿por qué no subimos un nevado? Este año ¿por qué no vamos a un retiro de hongos? ¿Por qué no hacemos un Ironman? ¿Por qué no hacemos un Giro? Porque como que siempre teníamos muchas ganas de lograr cosas, como de tener ese checklist, y cuando pasó eso, nosotros lo mostrábamos en redes, con, digamos que con las gafas y la vaina, y la gente se motivaba muchísimo. Entonces la gente decía, me encantan sus historias, yo quería también hacer esto y nunca lo había hecho y lo tenía pendiente y ahora lo hice gracias a la historia de ustedes. Y eso nos llenaba un montón y nos inspiraba y nos hacía como sentir orgullosos de que la gente lo hubiera hecho por nosotros, no por nosotros, sino pues gracias a ver algo que los hubiera motivado. Y entonces ahí dijimos, venga, hay una fuerza muy grande en esto, ¿por qué no nos volvemos una plataforma que motive a la gente a tachar todas las cosas que ha dejado de hacer en la vida por miedo, por pereza, por falta de recursos o por salud, no sé? Y ahí es cuando nació Táchalo. Entonces dijimos, seamos un espacio en donde invitemos a gente a que cuente sus táchalos. Entonces ya lo tenemos a usted buqueado para el próximo año por 1 millón de seguidores en YouTube. Usted ya se comprometió. Y ya, y ese es el cuento, y la verdad es un canal muy chévere porque, pues, a ver, no es el core de nuestro negocio, es como un side business que no genera plata ni nada, pero nos hace Side hobby. sí, como nos hace felices, nos divertimos, aprendemos cosas nuevas, hay gente muy conectada con la marca, es un canal de cercanía, la gente nos conoce mucho más, tenemos product placement, y pues eso nos encanta. Entonces esa es como la razón de ser. ¿Y qué tanto impacto ha tenido el proyecto, pues Táchalo en Sahú como marca? Porque ahorita hablábamos un poco de la profundidad de esa sustancia que hay que tener. Y yo creo que precisamente ese espacio lo que les permite es tener esa profundidad con las Sí. personas. ¿Cuál ha sido el resultado de haber creado ese proyecto? Yo creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que es el inicio de algo que nos soñamos mucho más grande y lo hemos hablado todos. Táchalo es más que un podcast para nosotros, es una filosofía que es la que sustenta a la marca.
Por eso todas nuestras gafas adentro tienen Táchalo y porque es algo con lo que estamos comprometidos nosotros a vivir. Es como nosotros sí nos soñamos una vida explorando, una vida aventurándonos, una vida tachando cosas. Entonces yo creo que al principio no teníamos ni idea cómo comunicarlo. El podcast fue esa primera herramienta que nos permitió como darle vida propia a Táchalo y que empezara a pasar. Y el reto grande que se viene para los próximos años es cómo logramos escalar Táchalo a que sea una plataforma con la gente, que la gente logre conectar más allá del podcast. Cómo le seguimos dando vida y cómo ese ecosistema que queremos de Táchalo sigue potencializando Sahoo, que es el sueño grande nuestro, que sea como esa esencia que hablábamos detrás de la marca. A mí me pasa mucho que se me acercan muchos empresarios, emprendedores y me preguntan, hey, yo quiero empezar un podcast. Y mi primera pregunta es, ¿por qué? Porque yo creo que todo el mundo quiere hacer lo que está funcionando, pero no a todo el mundo le va a funcionar. Si un emprendedor o si un empresario se les acerca a preguntarles eso, hey, quiero empezar un podcast, ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes cómo evaluarían o qué le dirían acerca de lo que es crear un podcast y si tiene sentido para su empresa y su proyecto o no? Si va a comunicar lo mismo que tiene en Instagram y en TikTok, pues no lo haga. Eso es lo único que yo diría. O sea, siento que el podcast le abre la puerta a comunicar algo distinto. Si está buscando plata, tampoco lo haga. Y si está buscando plata, tampoco lo haga. Es costoso, en nuestro caso, porque además nos ponemos unos estándares de producción altos y queremos que el podcast se vea bien y eso vale plata hacerlo. Requiere un huevo de tiempo y pasa un poquito con lo que hablamos del refreshing o del rebranding y es que los resultados, pues en nuestro caso, son muy a mediano y a largo plazo. O sea, esto es un proceso largo en el que si el podcast sirve, lo vamos a ver después, pero al principio no vemos mucho. Yo creo que lo que más nos disfrutamos nosotros es como el valor de tener esas conversaciones y obligarnos a oír historias de los demás y mantenernos inspirados. Creo que eso en nuestro caso es muy valioso y no es cuantificable, pero es muy importante para nosotros. Vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que les han dado? Cliché, pero que haga lo que me apasiona. Iba a tirar la de Walter Bazar, pero no. Tírela, tírela. Eso es propia suya ya. Pero no sé. Sí, dice que cuando las alas del trabajo se encuentran con el viento de la oportunidad, el pájaro del éxito emprende el vuelo. No, pero Uy, ya muy Pero poético. eso tiene pero eso es, coaching. eso es de una serie de fútbol muy buena. Pero no, en verdad, pues sí, es muy chistosa, marica. Pero yo creo que es más como, yo no sé, yo creo que es el optimismo, marica. O sea, como ser optimista con las cosas. Me gusta. Como hacer las vainas con fe, güey. Sí, soy malísimo para eso. No, yo creo que soñar en grande, súper cliché, pero creo que eso es parte de lo que nos ha funcionado en Sahoo, como creérsela. Pero yo creo que precisamente son clichés porque funcionan, pues porque Sí. son reales. Mm. ¿Cuál es un libro que los ha marcado? Yo me estoy leyendo ahorita Confesiones de un publicista de Ogilvy y me parece que es una chimba. O sea, me encanta porque no es una autobiografía, sino que cuenta como la experiencia del man como empresario y publicista, que pues es mi gran pasión. Era lo que yo iba a estudiar si no era administración. Y me apareció un libro que toda la gente que le apasione la comunicación, así sea un libro ya viejo, tiene que leerlo porque está muy interesante todo lo que dejó ahí. Yo no soy muy buen lector, pero le tengo otros medios. Por ejemplo, un podcast muy chévere, De instinto. distinto. Pero además de eso, el de How I Build This, de Guy Raz, muy bueno. Pues, o sea, ese es como una fuente de inspiración también muy brava. También soy pésimo lector, creo que me he empezado mucho y hasta ahora, hasta este año logré terminar mi primer libro. No te puedo Recomendé ese, ¿usted le encantó Y ese? ese me No. gustó, pues por algo lo Sí. terminé. creer. ¿Cuál? Se Pero llama cuéntico. Living with a Seal, de Jesse Itzler, que es un emprendedor, una chimba, y el man se llevó un Navy SEAL a vivir con él 30 días. Goggins. Sí. Ese Y es me bestseller. pareció un buen libro. Empecé por algo básico para lograr, porque es que empezaba con libros muy complejos y no lograba terminar. Yo creo que yo tengo una mente que me o sea, muy ansiosa. Y para mí leer es jodido. Entonces yo empiezo a leer y se me ocurre una idea y ya, y me desconecto. Y yo siento que hay mucha gente que lee como por ego, por decir que leen o que les gustó un libro, que es un libro muy complejo. Si hay un libro que no te gusta, soltarlo. Sí, Yo creo que es un buen es que consejo. a mí Lo me vieron pasa. otro día y... Yo leo para poder dormirme. O sea, hoy en día es mi mecanismo. Como tengo problemas de sueño, o sea, cero ego. Es como, marica, necesito leer porque es lo único que me da sueño. Yo voy a quedar en TikTok y no duermo.
O sea, no logro salir. En cambio, un libro es una delicia para dormir, es como arrullarme. ¿Ya? Exacto. Una página. Sí, a mí me pasa mucho que pues en verdad yo no leo tampoco tantas cosas empresariales. O sea, a mí me gustan más las novelas. Entonces pues no tengo como un gran mensaje a partir de una novela. ¿Cuál es el principio que rige sus vidas? Puta. Ay, Dios mío. Esto está profundo, güey. Yo creería que como persistencia, como que uno no todos los días son iguales y siempre es como seguir trabajándole al mismo fin, pues un poco esperando el mejor resultado, pero sabiendo que si no fue ese, al otro día toca volverse a parar a intentarlo. Yo creería que ese es mi principio de vida. Está muy jodido. Güey. ¿Nos puede dar un ejemplo? No, yo me voy a ir otra vez con el cliché, pero es que ¿qué hago? Pero para mí y suena horrible, pero es disfrutarme la vida. Yo creo que esa vaina sí para mí es un mantra. Y es como, y obviamente uno tiene que hacer muchos sacrificios, pero como que siempre tratar de meterle el disfrutárselo, entendiendo que es un sacrificio y que hay algo más grande detrás. Yo creo que eso para mí es vital. Me copio, me puedo copiar, o sea, me encanta ese. Yo también soy de disfrutarla, o sea, disfrutar todo haciendo las cosas bien. O sea, eso sí es importante porque cuando uno disfruta y se olvida como de los valores y de las cosas eh, como mínimas que toca hacer para que las vainas funcionen, a veces como ese disfrute en exceso, pues lo lleva a uno como por malos caminos, por saltarse vainas y por perder, o sea, como que es pasar es como disfrutar la vida, pero con disciplina, con perseverancia, con O sea, se copió inteligencia, los con, dos. sí, como, creo que es eso, sí, Y con la buena actitud. última, ¿cuál es su definición de éxito? Marica, yo creo que nosotros somos malísimos para estas vainas, ¿no? Qué Pero desastre. sigo con el cliché, ser feliz. O sea, no me importa qué haga, desde que sea feliz y esté contento con mi vida y con el momento, porque además va cambiando, yo creo que uno es una persona exitosa. Pucha, yo creo que como tener como una familia como con salud y algo, y hacer algo que me haga feliz. Eso es como Ah, No, sí, muchas gracias, feliz el noche. positivismo. el positivismo es fundamental. No, no sé, pero ¿El sí. profe? En últimas, sí. Cuando las hablas del... No, mentira. No, pues yo creería que ser feliz o pues por lo menos estar en una situación donde pues como que las cosas me transmitan como tranquilidad y paz. ¿Ya? Bueno, vamos para la pregunta de seguidores y yo hice una combinación, hicieron muchísimas, pero hice una combinación porque yo creo que a todos nos meten mucho miedo de emprender entre amigos y por lo menos para nosotros ha sido increíble. Quiero saber cuáles han sido los retos y lecciones más importantes que se han llevado creando algo grande entre amigos. ¿No? Pues nosotros siempre decimos cuando nos preguntan eso que es respeto y admiración. Ujú. O sea, uno tiene que, nunca uno puede cruzar la línea del irrespeto, porque cuando uno es amigo y muy cercano a alguien, uno pierde, valga la redundancia, el respeto. O sea, como que uno le habla como se le da la gana, levanta la voz, responde feo y eso está malo. Siempre tiene que olvidarse que es el amigo y uno tiene que decir, esta persona la tengo que respetar como si fuera cualquier desconocido que acabo de conocer hoy. Entonces eso es muy importante. Y la admiración, porque si uno está con una persona que no admire, que no vea que puede hacer algo mejor que uno, que no vea que tiene algo especial, pues ahí es cuando uno pues prefiere no estar, pues, ¿para qué va a estar con alguien que no le dé algo adicional? Entonces ese respeto y esa admiración son claves. Dentro del respeto también está no solamente como el respeto en cómo se tratan, sino también que pues no todo el mundo tiene la misma metodología de trabajo, no todo el mundo hace lo mismo que uno en la vida. También hay gente que pues tiene otros procesos, tiene otros tipo de, pues, o sea, no sé, pero tiene otras prioridades en algún momento de su vida. Entonces también está como ese tema de esta persona está cumpliendo su función independientemente de cómo lo esté haciendo un poco, pero también respetar la filosofía de trabajo de la gente. Es un poco de empatía también. Sí, también. De acuerdo. Es que la gente con los amigos a veces uno dice, es que como de rumba, me voy de rumba y hago, pues, como que me trato diferente. Creo que hay que ver cómo esa confianza se limita también en el trabajo y en la amistad. Eso yo creo que es lo difícil. Mm.
Y otra vez reconocer a nuestra querida suerte, que yo creo que también somos compatibles como naturalmente. O sea, esta vaina Sí, no que es un día forzado. pusimos en palabras, como que, o sea, sí lo sentimos y lo vivimos, pero en la lógica y en el día a día es que en verdad es fácil convivir entre nosotros y nos admiramos y nos queremos y le metemos huevas al proyecto, pero sí se dio muy fácil. O sea, no fue como que tuviéramos que sentarnos a trabajar y a decir, recordemos que tenemos que respetarnos y que tenemos que admirarnos. Se dio Exacto. naturalmente. De acuerdo con Praya porque no es forzado. Y también, si usted se va a meter con alguien que no tenga sus mismos valores, es muy grave porque cada vez que usted va creciendo en la empresa, cada vez hay decisiones más difíciles. Y ahí es cuando los valores entran a salir a la luz, empiezan a salir a la luz. Antes no es una, antes pues, si uno está ahí jodiendo en la universidad, pues no es tan grave. Pero ya cuando son decisiones importantes, ojo ahí con eso. Por último, vamos para el zigzag. ¿Qué prefieres? Esto, lo otro y terminamos. ¿Listo? ¿Tener que cerrar el podcast para abrir 5 nuevas tiendas físicas al año? ¿O mantener el podcast vivo, aunque eso signifique que Sahu solo puede abrir una tienda más cada 2 años? Pero 5 nuevas que funcionen o ni Sí. idea. No, yo abro las 5 tiendas, yo ya respondo. Sí, yo creo que las abro. Sí, yo creo que o sea, el podcast es una forma de llevar Táchalo. O sea, no es un camino, no es el final. Entonces yo diría que yo cierro y con la plata que dan las 5 tiendas, reestructuramos Táchalo y montamos Monto otra una chimba plataforma. alrededor de Táchalo, porque pues no toca cerrar sí, Táchalo, sí. toca cerrar el podcast. Sí, o De con esa acuerdo. plata compramos un podcast. Alguien que lo esté viendo. Tener que comenzar de nuevo su TikTok para entrar a una colaboración histórica con una marca global como Patagonia. O no tomarla y quedarse con la cuenta. ¿Y por qué nos pegó a Patagonia esa que nos Cerrar gusta? la cuenta y, o sea, si volvemos a empezar TikTok, ¿se da la colaboración con Patagonia? Sí. No, pues cerrar TikTok. Yo no la cerré. Yo no la cierro. No, pero es rehacerla. O sea, como resetearla o cerrarla. Cerrarla. Ah, o sea, el man nos dice, no pueden volver a hacer TikTok No nunca en su pueden vida. volver a hacer, pero desde cero. Desde cero, ya, o sea, pero ¿qué es el número de seguidores en TikTok? Sí, pero ¿sabe No, qué no, es lo no, que pasa? pero más es que eso es una- como un historial una- de su vida ok, como empresario. como el álbum. como que la gente Sí. que nos ha seguido, como que ha sido un trabajo muy grande y está conectado como con muchas cosas de las que hoy en Sí. día son Sahún. Entonces, como darle la espalda a eso por una colaboración que igual tampoco, o sea, es un sueño, que chimba, Táchalo, Patagonia, pero una colaboración que igual no sé si nos vaya a cambiar las cosas o no, Pero, pues Y, no, y no es lo una haría. pero siento- podríamos ser más pragmáticos y decir, nos hackearon, perdimos la cuenta, acá está la cuenta nueva y ya, y logramos la Ah, colaboración. ya sé quién es la mente maestra No, no, detrás no, de no. todo. Uno no. cuando hace esas relaciones se va con toda la maleta. O sea, uno tiene ya su TikTok hecho, ya uno viene con todo. Pero Es estoy de como- es acuerdo, así, o sea, ¿por qué nos obligarían a sí, cerrarlo? Es como que no le esta, gusta weón. una parte Si no de le Sahún. gusta, Sí, no, suerte. ni hueputas. Vender la mayoría de Sahu a un grande y acompañar a escalar la marca globalmente. O seguir siendo dueños del 100%, aunque eso signifique que tarden 10 a 20 años más. Depende del grande. Sí, O sea, depende. como que si alineamos valores, yo no tengo problema. Patagonia. Sí, no habría rollo. O sea, Sí. Sí, pero tiene s- que ser alguien que, de acuerdo, la alineación, yo estoy de acuerdo o sea, con si es esa alguien respuesta. que, otra vez volviendo a los socios, admiramos y respetamos, yo lo haría. Sí, si es por Si es plata y por ya no. plata y por el afán de crecer, no lo haría. Pero no les da un poquito de guayabo como perder como esa libertad que tenemos hoy en día. Pues Sí, sí, pero también son esos cambios, sí, también. pero yo creo que igual, o sea, si es alguien que está alineado con nosotros en valores, en lo que somos, Sí, nos va a o sea, dejar igual también nosotros no hacerlo. es que, o sea, tenemos beneficios, pero tampoco es como que No, uno no, diga, no. van a entrar acá a decirnos tienen que trabajar de una manera distinta. O sea, lo que hemos hecho ha funcionado. Sí, claro. Costa Rica o Venezuela. Uy, no sé. Ah, Uy, no. qué sí, perro, weón. weón. Pero Las dos. Depende de cómo lo mire. mañana vamos por Venezuela, que Colombia le haga el favor y clasifiquemos al Mundial, porque necesitamos a los 3 equipos Políticamente que existen en correcto. Sajú, en los que hay tienda en Sajú Se para el las Mundial, paso. que ojalá los 3 estén. Eso se las paso. Eso se Yo las siento paso. que los tres tenemos una respuesta, no sé si igual o diferente, pero sería muy mal decirla. No la vamos a decir. TikTok o Táchalo. O sea, o podcast, tacha. Ujú. No táchalo como filosofía. No, como Pero podcast. ¿qué? Como Como canal. No, TikTok. Si tuvieran que escoger solamente poder quedarse con uno, TikTok o el podcast, Táchalo. de hoy en adelante me quedaría con el podcast. Ah, de hoy. En su inicio fue muy importante TikTok.
Y, pucha, si me dedicara 100% al canal, me quedaría con YouTube, con el podcast. Si no, si es como side, cogería TikTok. Yo no sé, marica. Pero, o sea, así como para contestar algo, yo diría que TikTok. Tengo la última. Esa es un poquito más kamikaze. Un poquito más pesada. Que no quiero que la responda, pero igual quería dejarla. ¿Sacrificar la amistad o sacrificar Sajú? Eso está bien kamikaze. Esa está muy pesada. No, pero uno no puede sacrificar Sahur. Yo creo que sería un... O sea, es una hijo de putada con... Porque si es un problema de dos, por ejemplo, pues qué cagada con Juan va a sacrificar al Sajú porque usted y yo nos agarramos. Sí, ¿No? no, O no tiene sea, sentido. O sea, lo que pasa es que es difícil, sí, como que lo que uno está tratando es que algún día, más allá de cualquier cosa, Sahu siga existiendo. ¿Sí me entiende? Como que Por encima de todo. por encima de todo, que eso es lo más importante, ¿no? Yo creería. Dani. Nada, terminamos. qué O sea, no, gonorrea, no, yo güey. yo los quiero con todo el corazón, pero yo creo que los tres seríamos más felices Sí. si el día de mañana no nos hablamos y Sajú sigue vivo. O sea, Claro, obvio. pero siendo ustedes como hermanos míos, De pues. acuerdo, de acuerdo. Por eso la marca es lo más importante. Qué fuerte, güey. Nada, muchachos, mil gracias por estar acá. La pasé muy bien. Ustedes son unos bacanes. Desde que estamos abajo y desde que conocí a Juanpa sabía que nos íbamos a llevar muy bien. Así que nada, hasta su casa. Bienvenidos y mil gracias por estar acá y por la buena energía. Dani, ven para la foto. No, honor que nos Gracias. hace. Gracias. Necesito un break. Tengo que entrar al baño. Dale, dale, dale. Marica, deberíamos hacer esos breaks nosotros también. Yo hay muchos podcasts en los que me estoy pero remeando. ustedes hacen breaks? No. Es que se caga la conversación una gonorrea. Sabemos que muchos de ustedes quisieran hacerle sus propias preguntas a nuestros invitados. Esa es una de las razones por las cuales creamos La Milla Extra. La Milla Extra es nuestro círculo cercano, un lugar donde podrán encontrar episodios exclusivos con sus invitados favoritos. Un episodio del Club de Lectura donde Dani y yo desglosamos los aprendizajes, lecciones y reflexiones del libro del mes. Un live mensual con uno de nuestros invitados para que puedan hacer sus propias preguntas y así salir de inquietudes y dudas. Un live de nuestro club de lectura donde podremos sentarnos a debatir, discutir y reflexionar acerca del libro del mes. Guías y plantillas descargables creadas por nosotros y por nuestros invitados para que puedan pasar del conocimiento a la práctica. Beneficios exclusivos como sorteos y descuentos y una comunidad privada para conectar, apoyarnos y crecer juntos. Los esperamos en La Milla Extra. En la descripción les dejamos el enlace.